Los cátaros, secta a la que pertenecían los blancos de Florencia, eran los puros, del griego cásero apón. En latín, en alemán, en inglés, las palabras weis, white, quieren decir blanco, feliz, espiritual sabio. Por el contrario, en hebreo, escher caracteriza un color negro de transición, es decir, el profano buscando la iniciación. El osiris negro, que aparece al comienzo del ritual funerario, representa, dice Portal, ese estado del alma que pasa de la noche al día, de la muerte a la vida. En cuanto al rojo, símbolo del fuego, señala la exaltación, el predominio del espíritu sobre la materia, la soberanía, el poder y el apostolado. Obtenida en forma de cristal o de polvo rojo, volátil y fusible, la piedra filosofal se vuelve penetrante e idónea para curar a los leprosos, es decir, para transmutar en oro los metales vulgares, a los cuales su oxidabilidad hace inferiores, imperfectos, enfermos o achacosos. Paracelso, en el libro de las imágenes, habla en estos términos de las colocaciones sucesivas de la obra. Aunque haya, dice, algunos colores elementales, pues el color azulado corresponde particularmente a la tierra, el verde al agua, el amarillo al aire, el rojo al fuego. Con todo, los colores blanco y negro se refieren directamente al arte espagírico, en el cual encontramos así los 4 colores primitivos, a saber, el negro, el blanco, el amarillo y el rojo. Ahora bien, el negro es la raíz y el origen de los otros colores, pues toda materia negra puede ser reverberada durante el tiempo que le sea necesario, de manera que los otros colores aparecerán sucesivamente y, cada cual cuando le corresponda. El color blanco sucede al negro, el amarillo al blanco, y el rojo al amarillo. Ahora bien, toda materia llegada al cuarto color por medio de la reverberación es la tintura de las cosas de su género, es decir, de su naturaleza, para dar una idea del alcance que toma el simbolismo de los colores, y en particular de los 3 colores mayores de la obra, observemos que siempre se representa a la Virgen vestida de azul, equivalente al negro, como veremos a continuación, a Dios, de blanco, y a Cristo, de rojo. Aquí encontramos los colores nacionales de la bandera francesa, la cual, dicho sea de paso, fue compuesta por el masón Louis David. Para este, el azul oscuro o el negro representan la burguesía, el blanco está reservado al pueblo, a los pierrots o campesinos, y el rojo, a la bailía o realeza. En Caldea, los zigurats, generalmente torres de 3 pisos, a cuya categoría perteneció la famosa Torre de Babel, estaban pintados de 3 colores, negro, blanco y rojo púrpura. Hasta aquí hemos hablado de los colores a la manera de los teóricos, como lo hicieron los maestros antes que nosotros, a fin de acatar la doctrina filosófica y la expresión tradicional. Tal vez convendría a partir de ahora, escribir, en bien de los hijos de la ciencia, en un tono que fuese más práctico que especulativo, y descubrir así lo que diferencia el símil de la realidad. Pocos filósofos han osado aventurarse por este terreno resbaladizo. Eteilla, 13, al hablarnos de un cuadro hermético, 14, que debió de tener en su poder, nos transmitió algunas inscripciones que figuraban al pie de aquel. Entre estas, leemos, no sin sorpresa, este consejo digno de ser seguido: no os fiéis demasiado del color. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso los viejos autores engañaron deliberadamente? 13, véase Denier du Pauvre o La perfección des Metaux, París, 1785, aproximadamente, pag. 58. 14, este cuadro se supone pintado a mediados del siglo XVII. A sus lectores. ¿Y con qué indicaciones deberían los discípulos de Hermes sustituir los colores rebeldes para reconocer y seguir el camino recto? Buscad, hermanos, sin desanimaros, pues deberéis hacer aquí, como en otros puntos oscuros, un enorme esfuerzo. Sin duda, habréis leído, en diversos pasajes de vuestras obras, que los filósofos solo hablan claramente cuando quieren alejar a los profanos de su tabla redonda. Las descripciones que dan de sus regímenes, a los que atribuyen coloraciones emblemáticas, son de una nitidez perfecta. Debéis, pues, sacar la conclusión de que estas observaciones también descritas son falsas y quiméricas. Vuestros libros están cerrados, como el Apocalipsis, con sellos cabalísticos. Tendréis que romper estos, uno a uno. Reconocemos que la tarea es dura, pero, quien vence sin peligro, triunfa sin gloria. Aprended, pues, no ya lo que distingue un color de otro, sino más bien en qué se diferencia un régimen del que le sigue. Pero, ante todo, ¿qué es un régimen? Sencillamente, la manera de hacer vegetar, de mantener y aumentar la vida que vuestra piedra recibió en el momento de nacer. Es, pues, un modus operandi que no se traduce forzosamente en una sucesión de colores diversos. El que llegue a conocer el régimen, escribe Filalete, será honrado por los príncipes y por los grandes de la tierra, y añade el mismo autor, no os ocultamos nada, salvo el régimen. Así, pues, para no atraer sobre nuestra cabeza la maldición de los filósofos, revelando lo que ellos creyeron que habían de dejar en la sombra, nos limitaremos a advertir que el régimen de la piedra, es decir, su cocción, contiene otros varios, o, dicho de otro modo, varias repeticiones de una misma manera de operar. Reflexionad, apelad a la analogía y, sobre todo, no os apartéis jamás de la sencillez natural.
Pensad que tenéis que comer todos los días, a fin de conservar vuestra vitalidad. Que el descanso os es indispensable porque favorece, de una parte, la digestión y la asimilación del alimento, y, de otra, la renovación de las células gastadas por el trabajo cotidiano. ¿Y acaso no debéis expulsar también, con gran frecuencia, ciertos productos heterogéneos, desperdicios o residuos no asimilables? De la misma manera, vuestra piedra necesita alimento para aumentar su fuerza, y este alimento debe ser graduado, es decir, cambiado en cierto momento. Ante todo, dadle leche. El régimen a base de carne, más sustancioso, vendrá después. Y no olvidéis separar los excrementos cada digestión, pues vuestra piedra podría infectarse. Seguid pues el orden de la naturaleza y obedecedla con la mayor fidelidad que os sea posible. Y comprenderéis de qué manera conviene efectuar la cocción cuando hayáis adquirido un conocimiento perfecto del régimen. Así captaréis mejor el apóstrofe que Tolleus 15 dirige a los alquimistas esclavos de la lepra. Id, marchaos, vosotros que buscáis con extremada aplicación vuestros diversos colores en las redomas de vidrio. Vosotros, que fatigáis mis oídos con vuestro cuervo negro, estáis tan locos como aquel hombre de la antigüedad, que tenía la costumbre de aplaudir en el teatro, aunque estuviera solo en él, porque siempre se imaginaba tener, ante los ojos algún nuevo espectáculo. Lo mismo hacéis vosotros, cuando vertiendo lágrimas de gozo, os imagináis que veis en vuestras redomas la blanca paloma, el águila amarilla y el faisán rojo. Id, os digo, y alejaros de mí, si buscáis la piedra filosofal en una cosa fija, pues esta no penetrará los cuerpos metálicos más de lo que podría penetrar el cuerpo humano las más sólidas murallas. Esto es lo que tenía que deciros acerca de los colores, a fin de que en el porvenir dejéis de hacer trabajos inútiles, a lo cual añadiré unas palabras con referencia al olor. La tierra es negra, el agua es blanca, el aire se vuelve más amarillento cuando más se acerca al sol, el éter es completamente rojo. También la muerte, según se dice, es negra. La vida está llena de luz. Cuanto más pura es la luz, más se aproxima a la naturaleza angélica, y los ángeles son puros espíritus de fuego. Ahora bien, ¿acaso el olor de 15 J. Tolleus, Lechemindus y el Chenique? Trad. Del Manductioco el Unchemicun. Amstelaidami, Hans. Waesbergios, 1688. Muerto de un cadáver no es fastidioso y desagradable al olfato. De la misma manera, el olor hediondo denota, a los filósofos, la fijación. Por el contrario, el olor agradable indica volatilidad, porque se acerca a la vida y al calor. Volviendo al basamento de Notre Dame, encontraremos, en sexto lugar, la filosofía, cuyo disco tiene grabada 1 cruz. Aquí tenemos la expresión de la cuatemidad de los elementos y la manifestación de los dos principios metálicos, sol y luna, esta machacada, o azufre y mercurio, parientes de la piedra, según Hermes, Lam. Xi. If. Los motivos que adornan el lado derecho son de lectura más ingrata, ennegrecidos y corroídos, deben sobre todo su deterioro a la orientación de esta parte del pórtico. Azotados por los vientos de poniente, 7 siglos de ráfagas, lo han desgastado hasta el punto de reducir algunos de ellos al estado de siluetas romas y vagas. En el séptimo bajorrelieve de esta serie, primero a la derecha, observamos el corte longitudinal de la tanori, el aparato interno destinado a sostener el huevo filosófico. El personaje tiene una piedra en la mano derecha, Lam. Xi. En el círculo siguiente vemos la imagen de un grifo. El monstruo mitológico, que tiene la cabeza y el pecho de águila y toma del león el resto del cuerpo, inicia al investigador en las cualidades contrarias que hay que agrupar, necesariamente en la materia filosofal, Lam. Xi. Encontramos en esta imagen el jeroglífico de la primera conjunción, la cual se produce únicamente poco a poco, a medida que se desarrolla la penosa y fastidiosa labor, que los filósofos llamaron sus águilas. La serie de operaciones cuyo conjunto conduce a la unión íntima del azufre y del mercurio lleva también el nombre de sublimación. Gracias a la reiteración de las águilas o sublimaciones filosóficas, se despoja el mercurio exaltado de sus partes groseras y terrestres, de su humedad superflua, y se apodera de una porción del cuerpo fijo, el cual disuelve, absorbe y asimila. Hacer volar el águila significa, según la expresión hermética, hacer salir la luz de la tumba y llevarla a la superficie, que es lo propio de toda sublimación verdadera. Es lo que nos enseña la fábula de Teseo y Ariadna. En este caso, Teseo es Oeu. Eog, la luz organizada, manifiesta, que se separa de Ariana, la araña que está en el centro de su tela, el guijarro, la cáscara vacía, el capullo del gusano de seda, el despojo de la mariposa, psique. Sabed, hermano mío, escribe Filalete, y que la preparación exacta de las águilas voladoras es el primer grado de la perfección, y, para conocerlo, se precisa un genio industrioso y hábil. Nosotros, para lograrlo, hemos sudado y trabajado mucho. Por consiguiente, vos, que no hacéis más que empezar, estad persuadido de que no triunfaréis en la primera operación sin un gran esfuerzo. Comprended, pues, hermano mío, lo que dicen los sabios. Al observar que conducen sus águilas para devorar a
al león. Y, cuanto menos águilas se emplean, más duro es el combate y más dificultades se encuentran para lograr la victoria. Mas, para perfeccionar nuestra obra, se necesitan al menos 7 águilas, e incluso deberían emplearse hasta 9. Y nuestro mercurio filosófico es el pájaro de Hermes, al cual se da también el nombre de oca o de cisne, y a veces el de faisán. Son estas sublimaciones las que describe Calímaco en el himno a Delos, cuando dice, hablando de los cisnes, exvix, barra invertida coapto aerobrk, 83 oyoax 9, 7 repaxop, oivo fox será eoaf, 0, quintoxopef. Los cisnes giraron 7 veces alrededor de Delos, y no habían cantado todavía por 8ª vez, cuando Apolo nació. Es una variante de la procesión que Josué hizo desfilar 7 veces alrededor de Jericó, cuyas murallas se derrumbaron antes de la 8ª vuelta. Josué, c. 16. 1. L'Anglais du Fresnoy, Historia de la filosofía hermétique. L'Entrée palais fermé du Roy, t. 11, pag. 35. París, Custelier, 1742. A fin de señalar la violencia del combate que precede a nuestra conjunción, los sabios simbolizaron las dos naturalezas, con el águila y el león iguales en fuerza, pero de complexión contraria. El león representa la fuerza terrestre y fija, mientras que el águila expresa la fuerza aérea y volátil. Puestos frente a frente, los dos campeones se atacan, se repelen, se desgarran mutuamente con energía, hasta que, al fin, después de perder el águila sus alas y el león su melena, ambos antagonistas no forman más que un solo cuerpo, de calidad intermedia y de sustancia homogénea, el mercurio animado. En el tiempo ya lejano en que, estudiando la sublime ciencia, nos inclinábamos sobre el misterio repleto de pesados enigmas, recordamos haber visto construir un bello inmueble cuya decoración nos sorprendió, porque reflejaba nuestras preocupaciones herméticas. Encima de la puerta de entrada, 2 niños enlazados, varón y hembra, se paran y levantan un velo que los cubría. Sus bustos emergen de un montón de flores, de hojas y de frutos. Un bajo relieve domina el coronamiento angular, representa el combate simbólico del águila y el león de que acabamos de hablar, y se adivina fácilmente que el arquitecto debió de tener bastante trabajo para situar el enojoso emblema, impuesto por una voluntad intransigente y superior. 2. Este inmueble, construido con piedra tallada y de una altura de 6 pisos, está situado en el distrito 17, en la esquina del Boulevard Pereira y de la calle de Montbel. En Toussaint, cerca de Malesherbes, Seine-et-Oise, una antigua mansión del siglo XVIII, de aspecto bastante señorial, muestra en su fachada, grabada en caracteres de la época, la inscripción siguiente, cuya disposición y ortografía respetamos. Por un labrador, fui construida, sin interés y con un don celoso, me llamó Piedra Bella, 1762. La alquimia llevaba todavía el nombre de agricultura celeste, y sus adeptos el de labradores. El 9º tema nos permite penetrar, más aún en el secreto de fabricación del disolvente universal. Una mujer señala, en él, alegóricamente, los materiales necesarios para la construcción del vaso hermético. Levanta una pequeña plancha de madera, parecida en cierto modo a una duela de tonel, cuya esencia nos es revelada por la rama de roble que ostenta el escudo. Volvemos a encontrar aquí la fuente misteriosa esculpida en el contrafuerte del pórtico, pero el ademán de nuestro personaje delata la espiritualidad de esta sustancia, de este fuego de la naturaleza sin el cual nada puede crecer ni vegetar aquí abajo. Ian Xif. Es este espíritu, expunto tendido en la superficie del globo, lo que el artista sutil e ingenioso debe captar a medida que se materializa. Añadiremos, una vez más, que hace falta un cuerpo particular que sirva de receptáculo, una tierra atractiva donde pueda encontrar un principio susceptible de recibirle y de darle corporeidad. La raíz de nuestros cuerpos está en el aire, dicen los sabios, y su cabeza, en tierra. Ahí está ese imán encerrado en el vientre de Aries, el cual hay que tomar en el instante de su nacimiento, con tanta destreza como habilidad. El agua que empleamos, escribe el autor anónimo de la llave del gabinete hermético, es un agua que encierra todas las virtudes del cielo y de la tierra. Por eso es el disolvente general de toda la naturaleza. Ella abre las puertas de nuestro gabinete hermético y real. En ella están encerrados nuestro rey y nuestra reina, y ella es también su baño. Es la fuente del Trevisano, donde el rey se despoja de su manto de púrpura para vestir hábito negro. Cierto que esta agua es difícil de obtener, lo cual hizo decir al cosmopolita, en su enigma, que era rara en la isla. Este autor nos la señala más particularmente con estas palabras: no se parece al agua de la nube, pero tiene de ella toda la apariencia. En otro lugar, la designa con el nombre de acero y de imán, pues es realmente un imán que atrae hacia sí todas las influencias del cielo, del sol, de la luna y de los astros, para comunicarlas a la tierra. Dice que este acero se encuentra en Aries, y que señala el comienzo de la primavera, cuando el sol recorre el signo del carnero. Flamel nos da una descripción bastante exacta en las figuras de Abraham el judío. Nos describe un roble hueco, 3, de donde brota una fuente, y con la misma agua, un jardinero.
riega las plantas y las flores de un parterre. El roble, que está hueco, representa el tonel que se construye con madera de roble, en el que hay que corromper el agua que reserva para regar las plantas y que es mucho mejor que el agua cruda. Ahora bien, aquí llega el momento de descubrir uno de los grandes secretos de este arte, ocultado por los filósofos, y sin cuyo vaso no podréis hacer esta putrefacción y purificación de nuestros elementos, de la misma manera que no podríamos hacer vino sin que antes hirviese en el tonel. Ahora bien, así como el tonel está hecho de madera de roble, así el vaso debe ser de madera de viejo roble, redondeado por dentro, como un hemisferio, con los bordes muy gruesos y escuadrados. A falta de esto, un barrilillo y otro parecido para cubrirlo. Casi todos los filósofos han hablado de ese vaso absolutamente necesario para esta operación. Filátete lo describe valiéndose de la fábula de la serpiente Pitón, que Cadmo atravesó de parte a parte contra un roble. Hay una figura en el libro de las 12 llaves, 4, que representa esta misma operación y el vaso en que ésta se hace, del cual sale una gran humareda, que denota la fermentación y la ebullición de esta agua, y esta humareda termina en una ventana, por la que se ve el cielo, en el que aparecen el sol y la luna, que señala el origen de esta agua y las virtudes que contiene. Es nuestro vinagre mercurial que baja del cielo a la tierra y sube de la tierra al cielo. Hemos dado este texto porque puede ser de utilidad, a condición, empero, de que sepamos leerlo con prudencia y comprenderlo con lucidez. Debemos aquí repetir una vez más la máxima tan cara a los adeptos: el espíritu vivifica, pero la letra mata. Y henos ahora frente a un símbolo muy complejo, el del león. Complejo porque no podemos, ante la actual desnudez de la piedra, contentarnos con una sola explicación. Los sabios han añadido al león diversos calificativos, ya para 3, vide supra, pag, 1, 1, 3. 4, véase 12 Siefs de filosofía del hermano Basile Valentín. París, Moet, 1659, llave 12. Reeditadas por Les Editions de Minuit, 1956. Expresar el aspecto de las sustancias sobre las que actúan, ya para designar una cualidad especial y preponderante. En el emblema del glifo, motivo octavo, hemos visto que el león, rey de los animales terrestres, representaba la parte fija, básica, de un compuesto, fijeza que, en contacto con la volatilidad adversa, perdía la mejor parte de sí misma, la que caracterizaba su forma, es decir, en lenguaje jeroglífico, la cabeza. Esta vez debemos estudiar el animal solo, e ignoramos de qué color estaba originariamente revestido. En general, el león es el signo del oro, tanto alquímico como natural. Expresa, pues, las propiedades físico-químicas de estos cuerpos, pero los textos dan el mismo nombre a la materia receptiva del espíritu universal, del fuego secreto en la elaboración del disolvente. En ambos casos, trátase siempre de una interpretación de poder, de incorruptibilidad, de perfección, como indica por lo demás, con bastante elocuencia, el caballero de enhiesta espada y cubierto con cota de malla que nos presenta al rey de la fauna alquímica, Lam. XB. El primer agente magnético empleado para preparar el disolvente, que algunos han llamado alcaest, recibe el nombre de león verde, debido no tanto a su coloración verde como el hecho de que no ha adquirido todavía las características minerales que distinguen químicamente el estado adulto del estado naciente. Es un fruto verde y acerbo, comparado con el fruto rojo y maduro. Es la juventud metálica, sobre la que todavía no ha actuado la evolución, pero que contiene el germen latente de una energía real, llamada a desarrollarse más adelante. Es el arsénico y el plomo con respecto a la plata y el oro. Es la imperfección actual de uno a que saldrá la mayor perfección futura, el rudimento de nuestro embrión, el embrión de nuestra piedra, la piedra de nuestro elixir. Algunos adeptos, entre ellos Basilio Valentín, lo llamaron vitriolo verde, para expresar su naturaleza cálida, ardiente y salina. Otros, esmeralda de los filósofos, rocío del mayo, hierba saturnina, piedra vegetal, etc. Nuestra agua toma los nombres de las hojas de todos los árboles mismos y de todo lo que presenta un color verde, a fin de engañar a los insensatos, dice el maestro Arnau de Vilanova. En cuanto al león rojo, no es otra cosa, según los filósofos, que la misma materia, o león verde, llevada por determinados procedimientos a esta calidad especial que caracteriza al oro hermético o león rojo. Esto movió a Basilio Valentín a darnos el siguiente consejo: disuelve y alimenta al verdadero león con la sangre del león verde, pues la sangre fija del león rojo está hecha de sangre volátil del verde, porque ambos son de la misma naturaleza. De estas interpretaciones, ¿cuál es la verdadera? He aquí una cuestión que nos confesamos incapaces de resolver. El león simbólico había sido, sin duda alguna, pintado o dorado. Cualquier vestigio de cinabrio, de malaquita o de metal nos sacaría de apuros. Pero no queda nada, salvo la piedra calcárea corroída, grisácea y gastada por el tiempo. El león de piedra guarda su secreto. La extracción del azufre rojo e incombustible aparece manifestada por la figura de un monstruo mezcla de gallo y de zorra.
Es el mismo símbolo de que se sirvió Basilio Valentín en la tercera de sus 12 llaves. Es este soberbio manto con la sal de los astros, dijo el adepto, que sigue a este azufre celeste, guardado cuidadosamente, por miedo de que se gaste, y los hace volar como un pájaro, mientras sea necesario, y el gallo se comerá la zorra, y se ahogará y asfixiará en el agua. Después, volviendo a la vida por el fuego, será, a fin de que a cada uno le llegue su vez, devorado por la zorra Lam. Svi. Después de la zorra gallo, viene el toro, Yam. Svi. Considerado como signo zodiacal, es el segundo mes de las operaciones preparatorias en la primera obra, y el primer régimen del fuego elemental en la segunda. Como figura de carácter práctico, y puesto que el toro y el buey están consagrados al sol, como la vaca lo está a la luna, representa el azufre, principio masculino, dado que el sol es llamado metafóricamente por Hermes, padre de la piedra. El toro y la vaca, un sol y una luna, el azufre y el mercurio, son, pues, jeroglíficos de idéntico sentido y designan las naturalezas primitivas contrarias, antes de su conjunción, naturaleza que el arte extrae de cuerpos mixtos imperfectos. V. De los 12 medallones que adoman la hilera inferior del basamento, 10 recabarán nuestra atención. Hay, efectivamente, 2 que han sufrido mutilaciones demasiado profundas para que nos sea posible rehacer su sentido. Prescindiremos, pues, mal que nos pese, de los restos informes del quinto medallón, lado izquierdo, y del 11º, lado derecho. Cerca del contrafuerte que separa el pórtico central de la fachada norte, el primer motivo nos presenta un caballero desazonado agarrándose a la crin de un fogoso caballo, lámina 18. Esta alegoría se refiere a la extracción de las partes fijas, centrales y puras, por los volátiles o etéreos en la disolución filosófica. Es, propiamente, la rectificación del espíritu obtenido y la covación de este espíritu sobre la materia pesada. El corcel, símbolo de rapidez y de ligereza, representa la sustancia espirituosa. El caballero indica la ponderabilidad del cuerpo, metálico grosero. A cada covación, el caballo derriba a su jinete, lo volátil abandona lo fijo, pero el caballero vuelve inmediatamente por sus fueros, y se aferra a ellos hasta que el animal, extenuado, vencido y sumiso, consienta en llevar su obstinada carga y no pueda ya desprenderse de ella. La absorción de lo fijo por lo volátil se efectúa lenta y trabajosamente. Para lograrla, hay que tener mucha paciencia y mucha perseverancia y repetir a menudo la afusión del agua sobre la tierra, del espíritu sobre el cuerpo. Y solo mediante esta técnica, larga y fastidiosa, en verdad, se llega a extraer la sal oculta del león rojo, con la ayuda del espíritu del león verde. El corcel de Notre Dame es igual al Pegaso alado de la fábula, raíz 7R7 Li 71, fuente. Como él, arroja al suelo a sus jinetes, llámense Perseo o Belerofonte. Es él quien transporta a Perseo por los aires hasta la morada de las Hespérides, y hace brotar, de una cos, la fuente Hipocrene en el monte Licón, fuente que, según se dice, fue descubierta por Cadmo. En el segundo medallón, el iniciador nos presenta un espejo con una mano, mientras sostiene con la otra el cuerno de Amaltea. A su lado, vemos el árbol de vida, Yam. Xix. El espejo simboliza el comienzo de la obra. El árbol de vida indica su final, y el cuerno de la abundancia, el resultado. Alquímicamente, la materia prima, la que el artista debe elegir para empezar la obra, se denomina espejo del arte. Ordinariamente, es llamada espejo del arte por los filósofos, dice Moras de Respogor, y, porque ha sido, principalmente gracias a ella que hemos aprendido la composición de los metales en las vetas de la tierra. También se dice que la sola indicación de naturaleza puede instruirnos. Es lo mismo que enseña el cosmopolita. 2. Cuando, hablando del azufre, nos dice, en su reino, hay un espejo en el cual se ve todo el mundo. Quien quiera que mire en este espejo puede ver y aprender las 3 partes de la sapiencia de todo el mundo, y, de esta manera, será sapientísimo en estos 3 reinos, como lo fueron Aristóteles, Avicena y otros varios, los cuales, al igual que sus predecesores, vieron en este espejo cómo fue creado el mundo. Basilio Valentín dice también en su Testamentum: el cuerpo entero de vitriolo debe reconocerse únicamente mediante un espejo de la ciencia filosófica. Es un espejo en el que se ve brillar y aparecer nuestro Mercurio, nuestro Sol y Luna, y mediante él, cual podemos mostrar en 1. De Respogor, Rares Experiences sur primero Esprit Minera.L París, Langlois Edvardin, 1668. 2. Nouvelle Lumière Chimique. Traité du Soufre, Pag, 78. París, Doury, 1649. Un instante y probar al incrédulo Tomás la ceguera de su crasa ignorancia. Pernetti, en su diccionario mito hermético, no citó este término, ya sea porque no lo conociese, o porque lo omitiese deliberadamente. Este sujeto, tan vulgar y tan despreciado, se convierte seguidamente en el árbol de vida, elixir o piedra filosofal, obra maestra de la naturaleza ayudada por el trabajo humano, pura y rica joya de la alquimia. Síntesis metálica, absoluta, asegura al feliz poseedor de este tesoro el triple gaje del saber, de la fortuna y de la salud.
Es el cuerno de la abundancia, fuente inagotable de las dichas materiales de nuestro mundo terrestre. Recordemos, por último, que el espejo es el atributo de uno a verdad, de la prudencia y de la ciencia según todos los poetas y mitólogos griegos. Veamos ahora la alegoría del peso natural. El alquimista retira el velo que cubría la balanza, lam. XX. La mayoría de los filósofos han sido poco prolijos en lo tocante al secreto de los pesos. Basilio Valentín se limitó a decir que había que entregar un cisne blanco al hombre doble ígneo, lo cual parece corresponder al Sigillum Sapientum de Eugenus de Varma, en que el artista sostiene una balanza, uno de cuyos platillos se inclina, en una aparente proporción de 2:1 con respecto al otro. El cosmopolita, en su tratado de las sales todavía menos preciso, el peso del agua, dice, debe ser plural, y el de la tierra rameada de blanco o de rojo debe ser singular. El autor de los aforismos basilianos, o cánones herméticos del espíritu y del alma, 3, escribe en el Canon 16. Comenzamos nuestra obra hermética con la conjunción de los tres principios preparados según determinada proporción, la cual consiste en el peso del cuerpo, que debe ser casi igual a la mitad del espíritu y el alma. Si Raimundo Lulio y Filalete hablaron de ello, la mayoría prefirió guardar silencio. Algunos pretendieron que la naturaleza, por sí sola, distribuía las cantidades según una armonía misteriosa e ignorada por el arte. Estas contradicciones apenas si resisten al examen. En efecto, sabemos que el mercurio filosófico resulta de la absorción de cierta parte de azufre por 3, impresos a continuación de las Oeuvres medicinales quechemiques, del R.P. de Castaigne. París, de la Nove, 1681. Una cantidad determinada de mercurio. Es, pues, indispensable conocer exactamente las proporciones recíprocas de los componentes, si operamos a la manera antigua. Huelga añadir que estas proporciones aparecen envueltas en símiles y llenas de oscuridad, incluso en los autores más sinceros. Pero debemos recalcar, por otra parte, que es posible sustituir con oro vulgar el azufre metálico. En este caso, como el exceso de disolvente puede eliminarse siempre por destilación, el peso queda reducido a una sencilla apreciación de consistencia. La balanza constituye, como vemos, un indicio valioso para la determinación del procedimiento antiguo, del cual parece que debemos excluir el oro. Nos referimos al oro vulgar que no ha sufrido la exaltación ni la transfusión, operaciones que, al modificar sus propiedades y sus caracteres físicos, lo hacen propio para el trabajo. Uno de los cartones que estudiamos nos muestra una disolución especial y poco empleada. Es la del azogue vulgar, con el fin de obtener el mercurio común de los filósofos, al cual llaman estos nuestro mercurio, para diferenciarlo del metal fluido de que procede. Aunque encontramos con frecuencia descripciones bastante extensas sobre este tema, no ocultaremos que semejante operación nos parece aventurada si no sofisticado. Según los autores que han hablado de ello, el mercurio vulgar, limpiado de toda impureza y perfectamente exaltado, adquiriría una calidad ígnea que no posee y podría convertirse a su vez en disolvente. Una reina, sentada en un trono, derriba de un puntapié al paje que, con una copa en la mano, ha venido a ofrecerle sus servicios, y sí. No debemos ver, pues, en esta técnica, suponiendo que pueda proporcionar el disolvente esperado, más que una modificación del sistema antiguo, y no una práctica especial, puesto que el agente sigue siendo el mismo. Ahora bien, no comprendemos qué ventaja nos reportaría una solución de mercurio con ayuda del disolvente filosófico, habida cuenta de es el agente principal y secreto por excelencia. Sin embargo, así lo pretende Sabine Stuart de Chevalier, 4. Para obtener 4. Sabine Stuart de Chevalier, Discours philosophiques sur les trois principes, o la Clef du Sanctuaire, philosophique. París, Quillao, 1781. El mercurio filosófico, escribe este autor, hay que disolver el mercurio vulgar sin que éste pierda nada de su peso, pues toda su sustancia debe ser convertida en agua filosófica. Los filósofos conocen un fuego natural que penetra hasta el corazón del mercurio y que lo apaga interiormente. Conocen también un disolvente que lo convierte en agua argentina pura y natural. Esta no contiene ni debe contener ningún corrosivo. En cuanto el mercurio se ha librado de sus ligaduras y es vencido por el calor, toma la forma del agua, y esta misma agua es la cosa más valiosa que puede haber en el mundo. Se necesita muy poco tiempo para hacer tomar esta forma al mercurio vulgar. Se nos perdonará que no seamos de la misma opinión, pues tenemos buenas razones, apoyadas en la experiencia, para no creer que el mercurio vulgar, desprovisto de agente propio, pueda convertirse en agua útil para la obra. El Cervus fugitivus que nos hace falta es un agua mineral y metálica, sólida, cortante, con el aspecto de una piedra, y de fácil licuefacción. Esta agua coagulada, en forma de masa pétrea, es el alcaestiel, disolvente universal. Si conviene leer los filósofos, según el consejo de Filalete, con un grano de sal, tendríamos que utilizar la salina entera para el estudio de Stuart de Chevalier.
un anciano transido de frío, encorvado bajo el arco del medallón siguiente, se apoya, cansado y desfallecido, en un bloque de piedra. Una especie de manguito envuelve su mano izquierda, Ian. Exil. Es fácil reconocer aquí la primera fase de la segunda obra, cuando el Revis hermético, encerrado en el centro del Atanor, sufre la dislocación de sus partes y tiende a mortificarse. Es el principio, activo y suave, del fuego de rueda simbolizado por el frío y por el invierno, periodo embrionario en que las semillas, encerradas en el seno de la tierra filosofal, experimentan la influencia fermentadora de la humedad. Va a aparecer el reino de Satulmo, emblema de la disolución radical, de la descomposición y del color negro. Soy viejo, estoy débil y enfermo, le hace decir Basilio Valentín. Por esta causa me veo encerrado en una fosa. El fuego me atormenta en gran manera, y la muerte quebranta mi carne y mis huesos. Un tal Demetrius, viajero citado por Plutarco, los griegos fueron maestros en todo, incluso en la exageración, refiere con toda seriedad que, en una de las islas que visitó en la costa de Inglaterra, se encuentra Saturno encarcelado y sumido en profundo sueño. El gigante, Briareo, Egeón, hace el papel de guardián de su prisión. Y aquí como, con la ayuda de fábulas herméticas, escribieron la historia célebres autores. El sexto medallón no es más que una reproducción fragmentaria del segundo. Volvemos a encontrar en él al adepto, quien, juntas las manos, en actitud orante, parece dirigir su acción de gracias a la naturaleza, representada por los rasgos de un busto femenino reflejado en un espejo. Reconocemos aquí el jeroglífico del tema de los sabios, el espejo en el que vemos toda la naturaleza al descubierto Ian. Exili. A la derecha del pórtico, el séptimo medallón nos muestra a un anciano disponiéndose a franquear el umbral del palacio misterioso. Acaba de arrancar el velo que ocultaba la entrada a las miradas de los profanos. Es el primer paso dado en la práctica, el descubrimiento de la gente capaz de producir la reducción del cuerpo fijo, de recrudecerlo, según la expresión empleada, hasta darle una forma análoga a la de su sustancia prima, lam. Exif. Los alquimistas aluden a esta operación cuando nos hablan de reanimar las materializaciones, es decir, de dar vida a los metales muertos. Es la entrada al palacio cerrado del rey, de Filalete, la primera puerta de Ripley y de Basilio Valentín, puerta que es preciso saber abrir. El anciano no es otro que nuestro Mercurio, agente secreto del cual muchos bajorrelieves nos han revelado la naturaleza, el modo de actuar, los materiales y el tiempo de la preparación. En cuanto al palacio, representa el oro vivo, o filosófico, oro vil, despreciado por él, ignorante, oculto bajo harapos que lo hurtan a los ojos, aunque sea preciosísimo para el que conoce su valor. Nosotros debemos ver en este motivo una variante de la alegoría de los leones verde y rojo, del disolvente y del cuerpo a disolver. En efecto, el anciano, que los textos identifican con Saturno, el cual, según se dice, devoraba a sus hijos, estaba antaño pintado de verde, mientras que el interior visible del palacio presentaba una coloración purpúrea. Más adelante citaremos las fuentes a que podemos acudir para averiguar, gracias al colorido original, el sentido de Saturno, considerado como disolvente, es muy antiguo. En un sarcófago del Louvre, que contuvo la momia de un sacerdote hierogramático de Tebas, llamado Poeris, podemos observar, en el lado izquierdo, al dios Shu, sosteniendo el cielo con ayuda del dios Chunfis, el alma del mundo, mientras que, a sus pies, se halla tumbado el dios Saturno, cuya carne es de color verde. El círculo siguiente nos permite presenciar el encuentro del anciano y el rey coronado, del disolvente y el cuerpo, del principio volátil y la sal metálica fija, incombustible y pura. La alegoría tiene un gran parecido con el texto parabólico de Bernardo Trevisano, en que el sacerdote anciano y viejo en años se muestra tan buen conocedor de las propiedades de la fuente oculta, de su acción sobre el rey del país, al que imanta, atrae y absorbe. En esta operación, y cuando se produce la animación del mercurio, el oro rey es disuelto poco a poco y sin violencia. No ocurre lo propio en la segunda, en la cual, contrariamente a la amalgama ordinaria, el mercurio hermético parece atacar el metal con un vigor característico y que se parece bastante a las efervescencias químicas. Los sabios dijeron a este respecto que, en la conjunción, se producían violentas tormentas, grandes tempestades, y que las olas de su mar ofrecían el espectáculo de un áspero combate. Algunos representaron esta reacción por una lucha a muerte entre animales diferentes, águila y león, Nicolás Flamel, gallo y zorra, Basilio Valentín, etc. Pero, a nuestro entender, la mejor descripción, y, sobre todo, la más iniciadora, es la que nos dejó el gran filósofo Quirano Bergerac del espantoso duelo que sostuvieron ante sus ojos la rémora y la salamandra. Otros, y son los más numerosos, buscaron los elementos de sus figuras en el génesis primario y tradicional de la creación. Describieron estos la formación del compuesto filosofal asimilándola a la del caos terrestre, producto de las conmociones y de las reacciones del fuego y del agua, del aire y de la tierra. Aunque más humano y más familiar, no por ello el estilo de Notre Dame es menos noble ni menos expresivo.
Las dos naturalezas están representadas en él por niños agresivos y camorristas que, al venir a las manos, no escatiman los puñetazos. En lo más fuerte del pugilato, uno de ellos deja caer un pote, y el otro, una piedra, y XXB. Imposible describir con mayor claridad y sencillez la acción del agua póntica sobre la materia grave. Este medallón honra al maestro que lo concibió. De esta serie de temas con que terminaremos la descripción de las figuras del pórtico central, se infiere claramente que la idea rectora tuvo como objetivo la agrupación de los puntos variables en la práctica de la solución. Efectivamente, ella nos basta para identificar el procedimiento seguido. La disolución del oro alquímico por el disolvente alcaest caracteriza el primer sistema, la del oro vulgar por nuestro mercurio indica el segundo. Mediante ella, realizamos el mercurio animado. Por último, una segunda solución, la del azufre, rojo o blanco, por el agua filosófica, constituye el objeto del 12º y último bajorrelieve. Un guerrero deja caer su espada y se detiene, sobrecogido, ante un árbol al pie del cual aparece un cordero. El árbol muestra 3 enormes frutos redondos, y, entre sus ramas, aparece la silueta de un pájaro. Volvemos a encontrar aquí el árbol solar que describe el cosmopolita en la parábola del Tratado de la Naturaleza, el árbol del cual hay que extraer el agua. En cuanto al guerrero, representa al artista que acaba de cumplir el trabajo de Hércules, que es nuestra preparación. El cordero atestigua que aquel supo elegir la estación favorable y la sustancia adecuada. El pájaro indica la naturaleza volátil del compuesto, más celeste que terrestre. Después, solo tendrá que imitar a Sátumo, el cual, dice el cosmopolita, tomó 10 partes de esta agua, y seguidamente cogió el fruto del árbol solar y lo puso en esta agua, porque esta agua es el agua de vida, que tiene poder de mejorar los frutos de este árbol, de manera que, en lo sucesivo, no habrá ya necesidad de plantarlo ni de injertarlo, porque ella podrá, con su solo olor, dar a los otros 6 árboles su misma naturaleza. Además, esta imagen es una representación de la famosa expedición de los argonautas, ya que vemos en ella a Jasón junto al vellocino de oro y a un árbol de preciosos frutos del jardín de las Hespérides. En el curso de este estudio, hemos tenido ocasión de lamentar no solo las deterioraciones producidas por estúpidos iconoclastas, sino también la completa desaparición del polícromo revestimiento que antaño poseía nuestra admirable catedral. No nos queda ningún documento bibliográfico capaz de ayudar al investigador y de remediar, siquiera en parte, el daño de los siglos. Sin embargo, no tenemos necesidad de compulsar viejos pergaminos, ni de hojear en vano antiguas estampas. Notre Dame conserva dentro de ella misma el prístino colorido de su pórtico central. Guillermo de París, cuya perspicacia no nos cansaremos de alabar, supo prever el considerable perjuicio que el tiempo habría de infligir a su obra. Como maestro precavido que era, hizo reproducir minuciosamente los motivos de los medallones en los vitrales del rosetón central. El cristal viene así a completar la piedra, y, gracias al auxilio de la materia frágil, el esoterismo recobra su pureza primitiva. Aquí descubriremos el sentido de los puntos dudosos de la estatuaria. Por ejemplo, en la alegoría de la coovación, primer medallón, el vitral nos presenta, no un jinete vulgar, sino un príncipe coronado de oro, con vestidura blanca y medias rojas. De los 2 niños que riñen, uno es de color verde, y el otro, de un gris violeta. La reina que derriba al mercurio lleva corona blanca, camisa verde y manto de púrpura. Incluso nos sorprende encontrar aquí ciertas imágenes desaparecidas de la fachada, como la del artesano, sentado a una mesa roja, que extrae grandes monedas de oro de un saco, o la de la mujer de verde corpiño y brial escarlata, que se alisa la cabellera ante un espejo, o la de los gemelos, del zodíaco inferior, uno de los cuales tiene el color del rubí, y el otro, el de la esmeralda, etc. Qué profundo tema de meditación nos ofrece la ancestral idea hermética, en su armonía y en su unidad. Petrificada en la fachada, cristalizada en el círculo enorme del rosetón, pasa del mutismo a la revelación, de la gravedad al entusiasmo, de la inercia a la expresión viva. Borrosa, material y fría bajo la cruda luz del exterior, surge del cristal en haces de colores y penetra en las naves, vibrante, cálida, diáfana y pura como la verdad misma. Y el alma no puede librarse de cierta turbación en presencia de esta otra antítesis, todavía más paradójica. La antorcha del pensamiento alquímico iluminando el templo del pensamiento cristiano. Dejemos el pórtico principal y pasemos al pórtico norteo de la Virgen. En el centro del tímpano, y en la cornisa de en medio, observad el sarcófago, accesorio de un episodio de la vida de Cristo. Veréis en él 7 círculos. Son los símbolos de los 7 metales planetarios, Iam, Xb. El Sol indica el oro, y Mercurio, el azogue. Venus es al bronce, lo que Saturno al plomo. La Luna es imagen de la plata, Júpiter, del estaño, y Marte, del hierro, 1. El círculo central aparece decorado de una manera particular, mientras que los otros 6 se repiten a pares, cosa que jamás se produce en los motivos puramente ornamentales del arte ojival. Más aún, esta simetría se
Extiende desde el centro hacia las extremidades, tal como enseña el cosmopolita. Contempla el cielo y las esferas de los planetas, dice ese autor. 2. Y verás que Saturno es el más alto de todos. 1. La Cabala Intellective. Mans. De la Vivi. Del Arsenal, SIA 72, página 15. 2. Nouvelle Lumière Chenique. Traité du Mercure, Capitán, X, Pag. 41. París, Gindouri, 1649. Al cual sucede Júpiter, y después Marte, el Sol, Venus, Mercurio y, por último, la Luna. Considera ahora que las virtudes de los planetas no suben, sino que descienden. Incluso la experiencia nos enseña que Marte se convierte fácilmente en Venus, y no Venus en Marte, pues ella es la esfera más baja. De la misma manera, Júpiter se transmuta fácilmente en Mercurio, porque Júpiter está más alto que Mercurio. Aquel es el segundo a partir del firmamento, este es el segundo encima de la Tierra, y Saturno es el más alto, y la Luna la más baja. El Sol se mezcla con todos, pero nunca es mejorado por los inferiores. Advertirás, pues, que hay una gran correspondencia entre Saturno y la Luna, en medio de los cuales está el Sol, como también entre Mercurio y Júpiter, y Marte y Venus, todos los cuales tienen el Sol en el medio. La concordancia de mutación de los planetas metálicos entre sí aparece, pues, señalada, en el pórtico de Notre Dame, de la manera más formal. El motivo central simboliza el Sol. Los florones de los extremos representan Saturno y la Luna. Después vienen, respectivamente, Júpiter y Mercurio. Y, por último, a los lados del Sol, Marte y Venus. Pero hay algo todavía más curioso. Si analizamos la singular hilera que parece unir las circunferencias de los rosetones, veremos que está formada por una sucesión de 4 cruces y 3 báculos, uno de los cuales es de espiral sencilla, y los otros, de doble voluta. Obsérvese, de pasada, que si se tratase de un propósito ornamental, los atributos hubieran debido ser, necesariamente, en número de 6 o de 8, a fin de obtener una simetría perfecta. Sin embargo, no es así, y la circunstancia de que uno de los espacios, el de la izquierda, permanezca vacío, acaba de demostrar que se quiso dar al conjunto un sentido simbólico. Las 4 cruces representan, al igual que en la notación espagírica, los metales imperfectos, los báculos de doble espiral, los 2 metales perfectos, y el báculo sencillo, el mercurio, semimetal o semiperfecto. Pero, si apartamos los ojos del tímpano y bajamos mirada hacia la parte izquierda del basamento, dividido 5 nichos, observaremos unas curiosas figuritas en el espacio existente entre las pequeñas arcadas. He aquí, yendo desde fuera hacia el pie derecho, el perro y las 2 palomas, Iam. Exvi, que hallamos descritos en la animación del mercurio exaltado, el perro de Coraceno, del que hablan Artepius y Filalete, al cual hay que saber separar del compuesto en estado de polvo negro, y las palomas de Diana, otro enigma desesperante bajo el cual se ocultan la espiritualización y la sublimación del mercurio filosofal. El cordero, emblema de la edulcoración del principio arsenical de la materia. El hombre doblado, magnífica representación del apotegma alquímico solve et coagula, el cual enseña a realizar la conversión elemental, volatilizando lo fijo y fijándolo volátil, iam. Exvi. Si lo fijo sabes disolver, y lo disuelto volatilizar, y lo volátil fijar luego en polvo, tienes motivo de consolación. En esta parte del pórtico hallabas esculpido antaño el jeroglífico principal de nuestra práctica. Se trataba del cuervo. Figura principal del blasón hermético, el cuervo de Notre Dame había ejercido, desde siempre, una atracción muy viva sobre los alquimistas, y es que una antigua leyenda lo designaba como única señal de un depósito sagrado. Decíase, en efecto, que Guillerino de París, el cual, dice Víctor Hugo, ha sido sin duda condenado por haber agregado tan infernal frontispicio al santo poema que canta eternamente el resto del edificio, había escondido la piedra filosofal en uno de los pilares de la inmensa nave. Y el lugar exacto de este escondrijo misterioso venía precisamente determinado por el ángulo visual del cuervo. De esta manera, pues, según la leyenda, el pájaro simbólico señalaba antaño, desde fuera, el lugar ignorado del pilar secreto en que se hallaba encerrado el tesoro. En la cara externa de los pilares sin imposta que sostienen el dintel y el arranque de las dovelas, se hallan representados los signos del zodíaco. En primer lugar, empezando por abajo, encontramos Aries, después, Tauro, y, en lo alto, Géminis. Son los meses primaverales que señalan el comienzo del trabajo y el tiempo adecuado para las operaciones. Sin duda, objetarán algunos que un zodíaco puede no tener una significación oculta y representar únicamente la zona de las constelaciones. Es posible. Pero, en este caso, tendríamos que encontrar el orden astronómico, la sucesión cósmica de las figuras zodiacales, en modo alguno ignorada por nuestros antepasados. Sin embargo, Leo sucede a Géminis, usurpando el lugar de Cáncer, que ha sido desterrado al pilar opuesto. El imaginero quiso, pues, indicar, valiéndose de esta hábil transposición, la conjunción del fermento filosófico, o león, con el compuesto
mercurial, unión que debe producirse hacia el final del cuarto mes de la primera obra. Observamos también, bajo este pórtico, un pequeño relieve cuadrangular sumamente curioso. Sintetiza y expresa la condensación del espíritu universal, el cual forma, en cuanto se materializa, el famoso baño de los astros, en el cual el sol y la luna químicos deben bañarse, cambiar la naturaleza y rejuvenecerse. Vemos en él a un niño que cae de un crisol grande como una cuba y sostenido por un arcángel en pie, nimbado, con un ala extendida, y que parece pegar al inocente. Todo el fondo de la composición lo ocupa un cielo nocturno y constelado, Lam. Xxx. Reconocemos en este tema una simplificación de la alegoría de la degollación de los santos inocentes, tan cara a Nicolás Flamel y que pronto veremos en un vitral de la Sainte-Chapelle. Sin entrar detalladamente en la técnica de la operación, cosa que ningún autor se ha atrevido a hacer, diremos, no obstante, que el espíritu universal materializado en los minerales bajo el nombre alquímico de azufre, constituye el principio y el agente eficaz de todas las tinturas metálicas. Pero este espíritu, esta sangre roja de los niños, solo puede obtenerse descomponiendo lo que la naturaleza había antes reunido en ellos. Es, pues, necesario que el cuerpo perezca, que sea crucificado y que muera, si se quiere extraer el alma, vida metálica y rocío celeste, que aquel tenía encerrada. Y de esta quintesencia, trasvasada a un cuerpo puro, fijo, perfectamente cocido, nacerá una nueva criatura, más resplandeciente que cualquiera de aquellas de quienes procede. Los cuerpos no tienen acción, los unos sobre los otros, solo el espíritu es activo y eficaz. Por esto los sabios, conocedores de que la sangre mineral que necesitaban para animar el cuerpo fijo e inerte del oro no era más que una condensación del espíritu universal, alma de toda cosa, sabedores de que esta condensación, en forma húmeda, capaz de penetrar y hacer vegetativos los cuerpos mixtos sublunares, solo podía producirse de noche, a favor de las tinieblas, del cielo puro y del aire tranquilo, sabedores, en fin, de que la estación durante la cual se manifestaba aquella con mayor actividad y abundancia correspondía a la primavera terrestre. Por todas estas razones combinadas, los sabios le dieron el nombre de Rocío de Mayo. Así, Tomás Corneille, 3, no nos sorprende cuando asegura que los grandes maestros de la Rosa Cruz eran llamados hermanos del rocío cocido, significación que ellos mismos daban a las iniciales de su orden, FRC. Quisiéramos poder decir algo más sobre este tema de extraordinaria importancia y mostrar cómo el Rocío de Mayo, Maya era madre de Hermes, una edad vivificadora del mes de María, la Virgen Madre, se extrae fácilmente de un cuerpo particular, abyecto, despreciado, y cuyas características hemos ya descrito, pero existen límites infranqueables. Rozamos aquí el más alto secreto de la obra y deseamos cumplir nuestro juramento. Ahí está el verbum dimisum de Trevisano, la palabra perdida de los francmasones medievales, la que todas las hermandades herméticas esperaban descubrir de nuevo y cuya búsqueda constituía el fin de sus trabajos y la razón de su existencia. 4. 3. Dictionnaire des arts et des sciences, Art. Rose-Croix. París, Coignard, 1731. El sentido simbólico burlesco de esta denominación se comprende mejor en el juego de palabras francés, frères, de la Rose-Croix y frères de 1 a Rose-Equite, N del T. 4. Entre los más célebres centros de iniciación de esta clase, citaremos las órdenes de los Iluminados, de los Caballeros del Águila Negra, de las 2 Águilas, del Apocalipsis, los Hermanos Iniciados de Asia, de Palestina, del Zodíaco, las Sociedades de los Hermanos Negros, de los Elegidos Coens, de los Morses, de las 7 Espadas, de los Invisibles, de los Príncipes de la Muerte. Los Caballeros del Cisne, instituidos por Elías, los Caballeros del Perro y del Gallo, los Caballeros de la Tabla Redonda, de la Jineta, del Cardo, del Baño, de la Bestia Muerta, del Amaranto, etc. Post tenebras lux. No lo olvidemos. La luz sale de las tinieblas, está difusa en la oscuridad, en la negrura, como el día lo está en la noche. De la oscuridad del caos fue extraídas la luz y sus radiaciones reunidas, y sí, el día de la creación, el espíritu divino se movía sobre las aguas del abismo, spiritus domini ferebatur super aquas, este espíritu invisible no podía ser al principio distinguido de la masa acuosa y se confundía con ella. En fin, recordemos que Dios empleó 6 días en realizar su gran obra, que la luz fue separada el primer día, y que los días siguientes se determinaron, como los nuestros, por intervalos regulares y alternativos de oscuridad y de luz. A medianoche, una Virgen Madre produce este astro luminoso. En este momento milagroso, llamamos a Dios hermano nuestro. Vidi, volvamos sobre nuestros pasos y detengámonos ante la fachada sur, llamada todavía Pórtico de Sainte-Anne. Este nos ofrece un solo motivo, pero su interés es considerable, por cuanto describe la práctica más breve de nuestra ciencia, y merece, a este respecto, un lugar en la primera fila de los paradigmas lapidarios. Mira, dice Grillo de Gibri, L, esculpido en el pórtico derecho de Notre Dame de París, el obispo de Clé, sobre él, aludel en que se sublima, encadenado en el limbo, el mercurio filosofal.
Él te enseña de dónde proviene el fuego sagrado, y el hecho de que el capítulo, siguiendo una tradición secular, mantenga esta puerta cerrada todo el año, te indica que aquí está el camino no vulgar, ignorado por la multitud y reservado al pequeño número de los elegidos de la sabiduría. 2. Pocos alquimistas se avienen a admitir la posibilidad de dos caminos, uno breve y fácil, llamado vía seca, y otro más largo y más ingrato, llamado vía húmeda. Esto puede deberse a la circunstancia de que muchos autores tratan exclusivamente 1. Grillo de Gibri, Legrand Oeuvre. París, Chacomac, 1907, pag. 27. 2. En San Pedro, de Roma, una puerta igual, llamada Puerta Santa o Jubilar, es dorada y está tapiada, el Papa la abre a golpes de martillo cada 25 años, o sea, 4 veces al siglo. Del procedimiento más largo, ya porque ignoran el otro, ya porque prefieren guardar silencio a enseñar sus principios. Pernetti se niega a creer en esta duplicidad de medios, mientras que Eugene Stebarma afirma, por el contrario, que los maestros antiguos, los Geber, los Lulio, los Paracelso, tenían, cada uno de ellos, un procedimiento que les era propio. Químicamente, nada se opone a que un método a base de la vía húmeda pueda ser reemplazado por otro que utilice reacciones secas, llegándose con ambos al mismo resultado. Herméticamente, el emblema que nos ocupa constituye una prueba de ello. Otra prueba la encontramos en la enciclopedia del siglo XVIII, donde se afirma que la gran obra puede lograrse por dos caminos, uno llamado vía húmeda, más largo y más practicado, y otro, vía seca, mucho menos apreciado. En este, hay que cocer la sal celeste, que es el mercurio de los filósofos, con un cuerpo metálico terrestre, en un crisol a fuego simple, durante 4 días. En la segunda parte de una obra atribuida a Basilio Valentín, 3, pero que diríase más bien debida a la pluma de Señor Sadit, el autor parece referirse a la vía seca cuando escribe que, para llegar a este arte, no se requiere gran trabajo ni esfuerzo, y los gastos son pequeños, y los instrumentos de poco valor. Pues este arte puede ser aprendido en menos de 12 horas, y, en el espacio de 8 días, llevado a la perfección, cuando tiene en sí su propio principio. Filalete, en el capítulo 19 del Introitus, nos dice, después de hablar del camino largo, que afirma es enojoso, y bueno solamente para las personas ricas, pero, siguiendo nuestro camino, no se necesita más de una semana. Dios ha reservado esta vía rara y fácil para los pobres despreciados y para sus santos cubiertos de abyección. Y, también Lenglet du Fresnoy en sus observaciones a este capítulo, opina que este camino emplea el doble mercurio filosófico. De este modo, añade, la obra se realiza en 8 días, en vez de los casi 18 meses que se requieren con el primero de los caminos. Este camino abreviado, pero cubierto por tupido velo, a 3, Azot, Moyen de Fer primero Orcaché des Filosofes. París, Pierre Mouret, 1659, página 140. Sido llamado por los sabios régimen de Satulmo. La cocción de la obra, en vez del empleo de un vaso de vidrio, requiere únicamente la utilización de un simple crisol. Resolveré tu cuerpo en un vaso de tierra donde lo enterraré, escribe un autor célebre. 4, quien añade más adelante, haz un fuego en tu vaso, es decir, en la tierra, que lo tiene encerrado. Este breve método, sobre el cual te hemos liberalmente instruido, me parece el camino más corto y la verdadera sublimación filosófica para alcanzar la perfección de esta grave labor. De este modo podría explicarse esta máxima fundamental de la ciencia: un solo vaso, una sola materia, un solo hornillo. Kiliani, en el prefacio de su libro, 5, relata los dos procedimientos en estos términos. Creo que debo advertir aquí que jamás hay que olvidar que solo se necesitan dos materias del mismo origen, una volátil y la otra fija, que hay dos caminos, la vía seca y la vía húmeda. Yo sigo este último, preferentemente, por deber, aunque el primero me sea muy conocido, se hace con una materia única. Henry de Lintout aporta igualmente un testimonio favorable a la vía seca cuando escribe, 6. Este secreto sobrepasa a todos los secretos del mundo, pues podéis en poco tiempo, sin gran cuidado ni trabajo, alcanzar una gran proyección, sobre la cual veda Isaac el holandés, que habla de ello más ampliamente. Desgraciadamente, nuestro autor no es más prolijo que sus colegas. Cuando pienso, escribe en Kell, 7, que el artista Elías, citado por el Vetius, pretende que la preparación de la piedra filosofal se empieza y se termina en 4 días de tiempo, y que ha mostrado efectivamente esta piedra todavía adherida a los cascos del crisol. Me parece que no sería tan absurdo poner en duda si lo que los alquimistas llaman muchos meses no serán otros tantos. 4. Salomón Trisrunosin, Leto y Sondor. París, Ch. Silvestre, 1612, páginas 72 y 1, 10. 5. Kiliani, Hermès de Boillet. París, F. Loquin, 1832. 6. H. de Lintout, Laurore, Mans. De la Bible. Del Arsenal, SAF 169, número 3020. 7. J. F. Enkel, Traité de la Propriation. París, Thomas Herisant, 1760, Pax.
375 y 416 días, lo cual sería un espacio de tiempo muy reducido, y no habrá un método en el cual toda la operación consista únicamente en mantener largo tiempo las materias en mayor grado de fluidez, cosa que se obtendría mediante fuego muy vivo, alimentado por la acción de fuelles. Pero este método no puede ejecutarse en todos los laboratorios. Además, tal vez no todos lo encontrarían practicable. El emblema hermético de Notre Dame, que, ya en siglo SB, había llamado la atención del sagaz de Laborde, 8, ocupa el entrepaño del pórtico, desde el estilo batual, arquitrabe, y está detalladamente esculpido sobre los tres lados del pilar empotrado. Es una alta y noble estatua de San Marcelo, tocado con la mitra, bajo un dosel con torre desprovista, a nuestro entender, de toda significación secreta. El obispo está en pie sobre un nicho oblongo y finamente tallado, con 4 columnitas y un admirable dragón bizantino, todo ello sostenido por un zócalo guarnecido con un friso y unido al basamento por una moldura. Solo el nicho y el zócalo tienen un verdadero valor hermético, lam. XXX. Desgraciadamente, este pilar, tan magníficamente decorado, es casi nuevo. Apenas 12 lustros nos separan de su restauración, pues ha sido reconstruido y modificado. No queremos discutir aquí la procedencia de tales reparaciones, ni pretendemos sostener la necesidad de dejar crecer descuidadamente la lepra del tiempo sobre un cuerpo espléndido. Sin embargo, como filósofos, solo podemos el desenfado de los restauradores cuando se trata de creaciones ojivales. Si convenía reemplazar al obispo por la intemperie y rehacer su base arruinada, la cosa era sencilla. Bastaba con copiar el modelo, con reproducirlo fielmente. Poco hubiera importado que contuviese una significación oculta. La imitación servil la habría conservado. Pero quisieron hacerlo mejor y, si conservaron los rasgos del santo obispo y del bello dragón, en cambio adornaron el zócalo con follajes y cenefas románicos, en vez de las roelas y las flores que allí veíanse antaño. 8. De Laborde, Explications, de primero enigme trouvé a un pilar de primero de Notre Dame de París, 1636. Esta segunda edición, revisada, corregida y aumentada, es ciertamente más rica que la primera, pero el símbolo ha quedado truncado, la ciencia, mutilada, la llave, perdida, y el esoterismo, extinto. El tiempo corroe, gasta, disgrega, y desmorona la piedra caliza. Su limpieza resulta perjudicada, pero el sentido permanece. Entonces surge el restaurador, el curandero de piedras. Con unos cuantos golpes de cincel, amputa, cercena, oblitera, transforma. Convierte una ruina auténtica en un arcaísmo artificial y brillante, hiere y cura, suprime y añade, poda y desfigura en nombre del arte, de la forma o de la simetría, sin la menor preocupación por la idea creadora. Gracias a esta prótesis moderna, nuestras damas venerables permanecerán eternamente jóvenes. Ay. Al tocar la envoltura, dejaron escapar el alma. Id a la catedral, discípulos de Hermes, a ver el emplazamiento y la disposición del nuevo pilar, y seguid, después la pista del original. Cruzad el Sena, entrad en el Museo de Cluny, y tendréis la satisfacción de encontrarlo allí, junto a la escalera de acceso al frigidario de las termas de Juliano. Allí fue a parar el bello fragmento 9. Este itinerario no es actualmente valedero, ya que, hace unos 6 años, el pilar simbólico, objeto de tan justificada veneración, volvió a Notre Dame, a un lugar no muy apartado del que ocupó durante más de 5 siglos. Lo hallamos, en efecto, en una pieza de alto techo y con arcos de medio punto de la torre norte, la cual, tarde o temprano, será convertida en museo, y tiene su pareja en el lado sur, a su mismo nivel y al otro lado de la plataforma del gran órgano. De momento, pues, no resulta ya tan fácil satisfacer la curiosidad, sea del género que fuese, del visitante, el cual se verá, no obstante, impulsado hasta el nuevo refugio de la escultura imitativa. Pero, ay, le espera una triste sorpresa, que consiste en la amputación, infinitamente lamentable, de casi todo el cuerpo del dragón, reducido ahora a su parte anterior, aunque provista aún de sus 2 patas. El monstruoso animal, con la gracia de un enorme lagarto, estrechaba el atanor, dejando en sus llamas al pequeño rey, triplemente coronado, que es el hijo de sus obras violentas sobre la muerte adúltera. Solo es visible el rostro del niño mientras que sufre los lavados ígneos de que habla Nicolás Flamel. Aquí aparece fajado y vestido según la moda medieval, como podemos verlo todavía en la figurita de porcelana del diminuto bañista que se suele introducir en la galete del Día de Reyes. Con Falchinier, Op. Cit. Página 89. Este enigma del trabajo alquímico, solucionado de una manera exacta, al menos en parte, por François Cambriel, valióle a este el ser citado por Chamfleur en sus excéntricos, y por Cherpakov en sus locos literarios. Mereceremos el mismo honor. Observaréis en el zócalo cúbico, y en su lado derecho 2 roeles en relieve, macizos y circulares. Son las materias o naturalezas metálicas, sujeto y disolvente, con unas que se debe empezar la obra.
En la cara principal, estas sustancias, modificadas por las operaciones preliminares, no aparecen ya representadas en forma de disco, sino como rosas de pétalos soldados. Hay que admirar, de paso, sin reserva alguna, la habilidad con que el artista supo expresar una transformación de los productos ocultos, libres de los accidentes externos y de los materiales heterogéneos que los envolvía en la mina. En el lado izquierdo, los roeles, convertidos en rosetas, adoptan la forma de flores decorativas de pétalos soldados, pero con el cáliz visible. Aunque muy corroídas y casi borradas, es fácil, empero, descubrir en ellas el rastro del disco central. Siguen representando los mismos objetos pero después de adquirir otras cualidades. El gráfico del cáliz indica que las raíces metálicas han sido abiertas y se hallan dispuestas a manifestar su principio seminal. Tal es interpretación esotérica de los pequeños motivos del zócalo. El nicho nos dará la explicación complementaria. Las materias preparadas y unidas en un solo compuesto deben sufrir la sublimación o última purificación ígnea. En esta operación, las partes que se consumen con el fuego quedan destruidas, las materias terrosas pierden su cohesión y se disgregan, mientras que los principios puros, incombustibles, se elevan en una forma muy diferente de la que presentaba el compuesto. Ahí está la sal de los filósofos, el rey coronado de gloria, que nace en el fuego y debe regocijarse en la boda subsiguiente, a fin, dice Hermes, de que las ocultas se hagan manifiestas. Rex Avigni, veniet, eit conjugio gaudevid et occulta paterunt. En el nicho, vemos únicamente la cabeza de este rey, emergiendo de las llamas purificadoras. En el estado actual, sería imposible afirmar que la esculpida sobre la frente de la figura pertenece a una corona. Igualmente podríamos ver en él una especie de bacinete o capacete, dado el volumen y el aspecto del cráneo. Pero, por fortuna, poseemos el texto de Esprit Gobineau de Montluisant, cuyo libro fue escrito el miércoles 20 de mayo de 1640, víspera de la gloriosa ascensión de nuestro Salvador Jesucristo X, y que nos dice positivamente que el rey lleva una triple corona. Después de la elevación de los principios puros y coloreados del compuesto filosófico, el residuo se halla ya en condiciones de proporcionar la sal mercurial, volátil y fusible, a la cual dieron a menudo los antiguos autores el epíteto de dragón babilónico. El artista creador del monstruo emblemático realizó una verdadera obra maestra, y, aunque mutilado, el plumaje de la izquierda está roto, no deja por ello de constituir un notable fragmento estatuario. El fabuloso animal emerge de las llamas, y su cola parece salir del ser humano cuya cabeza envuelve en cierto modo. Luego, en un movimiento de torsión que le hace combarse contra la bóveda, estira las potentes garras para sujetar el atanor. Si examinamos la ornamentación del nicho, observaremos unas acanaladuras agrupadas, ligeramente huecas, curvilíneas en la parte superior y planas en la base. Las de la pared izquierda van acompañadas de una flor de 4 pétalos separados, que representa la materia universal, cuaternaria, de los elementos primeros, según la doctrina de Aristóteles difundida en la Edad Media. E inmediatamente debajo, el dúo de las naturalezas que trabaja el alquimista y de cuya reunión resulta el Saturno de los sabios, denominación anagramática de naturas. En el intercolumnio frontal, 4 acanaladuras decrecientes, siguiendo la oblicuidad de la rampa flameada, simbolizan el cuaternario de los elementos segundos, por último, a cada lado del atanor, y bajo las garras mismas del 10, explication tresquileus sedes enigmes et figures hieroglyphiques, physicus, qui sont au grand portail de primero Flice Cathédrale Métropolitaine de Notre Dame de París. El anagrama, imperfecto en español, resulta exacto en francés. Natures esturne. N. Del ti, dragón, las 5 unidades de la quintesencia, que comprenden los 3 principios y las 2 naturalezas, más su totalización bajo el número 10, en el que todo fine y se termina. L. P. François Cambriel, 11, sostiene que la multiplicación del azufre, blanco o rojo, no aparece indicada en el jeroglífico estudiado. Nosotros no nos atreveríamos a pronunciarnos de manera tan categórica. En efecto, la multiplicación solo puede realizarse con ayuda del mercurio, que desempeña el papel de paciente en la obra, y mediante cocciones o fijaciones sucesivas. Es, pues, en el dragón, imagen del mercurio, donde deberíamos buscar el símbolo representativo de la nutrición y de la progresión del azufre o del elixir. Pues bien, si aquel autor hubiera tenido más cuidado en el examen de las particularidades decorativas, con toda seguridad habría observado una franja longitudinal que, partiendo de la cabeza, sigue la línea de las vértebras hasta la extremidad de la cola. Dos franjas análogas, colocadas oblicuamente, sobre cada ala. 2 franjas más anchas, transversales, que ciñen la cola del dragón, al nivel del plumaje la primera, y la otra, encima de la cabeza del rey. Todas estas franjas están adornadas con círculos llenos y que se tocan en un punto de su circunferencia. En cuanto a su significación, nos la darán los círculos de las franjas caudales. El centro aparece claramente indicado en cada uno de ellos.
Ahora bien, los hermetistas saben que el rey de los metales es representado por el signo solar, es decir, por una circunferencia, con o sin punto central. Nos parece, pues, acertado pensar que si el dragón está profusamente cubierto de símbolos áuricos, incluso los muestra en las garras de su pata derecha, ello se debe a que es capaz de transmutar copiosamente, mas solo puede adquirir este 11 LP. François Cambriel, Cours de Philosophie Hermétique et d'Alchimie en Dix Neuf Leçons. París, La Courette, Maestrace, 1843. Poder mediante una serie de cocciones ulteriores con el azufre u oro filosófico, lo cual constituye las multiplicaciones. Tal es, expuesto con la mayor claridad que nos ha sido posible, el sentido esotérico que hemos creído descubrir, en el hermoso pilar de la puerta de Sainte-Anne. Tal vez otros, más eruditos o más sabios, ofrecerán una interpretación mejor, pues no pretendemos imponer a nadie la tesis que dejamos expuesta. Bástenos con decir que, esta concuerda, en general, con la de Cambriel. En cambio, no compartimos en modo alguno la opinión de este autor al querer extender, sin ninguna prueba, el simbolismo del nicho a la propia estatua. Ciertamente, resulta siempre penoso tener que censurar un error manifiesto, y más enfadoso todavía sacar a relucir ciertas afirmaciones para destruirlas en bloque. Sin embargo, debemos hacerlo, mal que nos pese. La ciencia que estudiamos es tan positiva, tan real y tan exacta como la óptica, la geometría o la mecánica, y sus resultados, tan tangibles como los de la química. Si el entusiasmo y la fe íntima le sirven de estimulantes y de valiosos auxiliares, si intervienen, por una parte, en la dirección y en la orientación de nuestras investigaciones, debemos, sin embargo, evitar sus desviaciones, subordinarlos a la lógica, al razonamiento, y someterlos al criterio de la experiencia. Recordemos que solo los trucos de los falsos y codiciosos alquimistas, las prácticas insensatas de los charlatanes y la inepcia de escritores ignaros y sin escrúpulos, han arrojado el descrédito sobre la verdad hermética. Es preciso ver claro y decir bien, ni una palabra que no haya sido pensada, ni una idea que no haya pasado por el tamiz del juicio y de la reflexión. La alquimia requiere una depuración, librémosla de las máculas, con que incluso sus partidarios la han ensuciado a veces. Después será más robusta y más sana, sin perder ni un ápice de su encanto y de su misteriosa atracción. François Cambriel, en la página 33 de su libro, se expresa en estos términos: de este mercurio resulta la vida, representada por el obispo que está encima de dicho dragón. Este obispo se lleva un dedo a la boca, para decirles a los que van a verle y enterarse de lo que representa: callaos, no digáis una palabra. El texto va acompañado de un grabado, sacado de un pésimo dibujo, lo cual tendría poca importancia ostensiblemente alterado, lo cual es mucho más grave. En él aparece San Marcelo sosteniendo un báculo corto, como el banderín de un guardabarrera, lleva la cabeza cubierta con una mitra de ornamentación cruciforme, y, formidable anacronismo, el discípulo de Prudencio lleva barba. Un detalle gracioso, en el dibujo de frente, el dragón tiene la boca de perfil y muerde el pie del pobre obispo, el cual, por otra parte, parece preocuparse muy poco por ello. Tranquilo y sonriente, se limita a cerrarse los labios con el índice, en el ademán de un obligado silencio. La comprobación es fácil, puesto que poseemos la obra original, y la superchería queda de manifiesto al primer golpe de vista. El santo, de acuerdo con la costumbre medieval, va completamente afeitado. Su mitra, muy sencilla, carece de todo adorno. El báculo, que sostiene con la mano izquierda, se clava, por su extremo inferior, en las fauces del dragón. En cuanto al famoso ademán de los personajes del Mutus Liberi de Herpócrates, es enteramente fruto de la desmedida imaginación de Cambriel. San Marcelo fue representado impartiendo la bendición, en una actitud llena de nobleza, inclinada la frente, doblado el antebrazo, la mano al nivel del hombro y alzados los dedos medio e índice. Resulta muy difícil creer que dos observadores pudieron ser juguete de una misma ilusión. ¿Emanó esta fantasía del artista, o le fue impuesta por el texto? La descripción y la ilustración presentan una concordancia tal que nos permite dar escaso crédito a las cualidades de observación manifestadas en este otro fragmento del mismo autor. Al pasar un día ante la iglesia de Notre Dame de París, examiné con mucha atención las bellas esculturas que adornan las tres puertas, y vi en una de estas tres puertas un jeroglífico de los más hermosos, en el cual jamás había reparado, y durante varios días seguidos fui a consultarlo para poder dar el detalle de todo lo que representaba, cosa que conseguí. El lector podrá convencerse de ello por lo que sigue, y mejor aún si se traslada personalmente a aquel lugar, una actitud, en verdad, que no carece de audacia ni desfachatez. Si el lector de Cambriel acepta su invitación, no encontrará en el entrepaño de la puerta de Sainte-Anne más que el exoterismo legendario de San Marcelo. Verá allí al obispo dando muerte al dragón al tocarle con su báculo, tal como cuenta la tradición. Que simbolice, como máximo, la vida de la materia, es una opinión personal que el autor es muy libre de expresar.
pero que realice de hecho el Tazaré de Zoroastro, es falso y siempre lo ha sido. Tales despropósitos son lamentables e indignos de un espíritu sincero, probó y recto. Billy, edificadas por los freemasons medievales para asegurar la transmisión de los símbolos y de la doctrina herméticos, nuestras grandes catedrales ejercieron, desde su aparición, considerable influencia sobre gran número de muestras más modestas de la arquitectura civil o religiosa. Flamel gustaba de revestir de emblemas y de jeroglíficos las construcciones que levantaba por doquier. El abate Villain nos informa de que el pequeño pórtico de Saint-Jacques-la-Boucherie, que el adepto hizo ejecutar en 1389, estaba lleno de figuras. En la jamba occidental de la puerta, dice, vemos un angelito esculpido que tiene en las manos un círculo de piedra. Flamel había hecho incrustar en él un disco de mármol negro con un filete de oro fino, en forma de cruz. 1. Los pobres debían también a su generosidad 2 casas que hizo construir para ellos en la calle del Cometiere de Saint-Nicolas-des-Champs, la primera en 1407, y la otra en 1410. Estos inmuebles presentaban, según afirma Salmón, gran cantidad de figuras grabadas en las piedras, con una N y una F góticas a cada lado. La capilla del Hospital Saint-Gervais, reconstruida a su costa, no tenía nada que envidiar a las otras fundaciones. La fachada y la puerta de 1. Abate Villain, Historia critique de Nicolas Flamel. París, Desprez, 1761. La nueva capilla, escribe Albert Poisson, 2, estaba cubiertas de figuras y de inscripciones a la manera acostumbrada de Flamel. El pórtico de Sainte-Geneviève des Ardennes, emplazado en la calle de la Tixranderie, conservó su interesante simbolismo hasta mediados del siglo XVI. En esta época, la iglesia fue convertida en vivienda, siendo destruidos los ornamentos de la fachada. Flamel levantó también 2 arcadas conmemorativas en el Chamier des Innocents, una en 1389 y la segunda en 1407. Refiere Poisson que se veía en la primera, entre otras placas jeroglíficos, un escudo que el adepto parece haber imitado de otro atribuido a Santo Tomás de Aquino. El célebre ocultista añade que figura al final de la anomía química del Agneau. Véase a continuación la descripción que hace de él. El escudo está dividido en 4 partes por una cruz. Esta lleva en el medio una corona de espinas que encierra, en su centro un corazón sangrante del que surge una caña. En uno de los cuarteles, vemos la inscripción Yahvé en caracteres hebraicos, en medio de una profusión de rayos luminosos, debajo de una negra nube. En el segundo cuartel, una corona. En el tercero, la tierra está cargada de copiosas mieses, y el cuarto aparece ocupado por globos de fuego. Esta relación, de acuerdo con el grabado del Gneau, nos permite sacar la conclusión de que éste hizo copiar su imagen de la arcada del osario. No hay en ello nada imposible, puesto que, de 4 placas, quedaban 3 del tiempo de Gorry, es decir, hacia el año 1572, y que la armonía química fue editada por Claude Morel en 1601. Sin embargo, hubiera sido preferible atenerse al escudo tipo, bastante diferente del de Flamel y mucho menos oscuro. Existía aún en la época de la Revolución, en una vidriera de la capilla de Saint Thomas d'Aquin, del convento de los dominicos. La iglesia de los dominicos, que moraban y se habían establecido allí alrededor del año 1217, debió su fundación a Luis IX. Estaba emplazada en la calle de Saint-Jacques colocada bajo la advocación de San Jaime el Mayor. 2. Albert Poisson, Historia de l'Alchimie, Nicolas Flamel París, Chacornac, 1893. Las curiosidades de París, editadas en 1716 por Saubrain, denominado el Viejo, añaden que, al lado de aquella iglesia, se hallaban las escuelas del doctor Angélico. El escudo, llamado de Santo Tomás de Aquino, fue dibujado y pintado con gran precisión en 1787 y, según consta en el propio vitral, por un hermetista apellidado Chaudet. Gracias a este dibujo, podemos describirlo, Ian. Esquixi. El escudo francés, acuartelado, tiene como remate un segmento redondeado que lo domina. En esta pieza complementaria, vemos un matraz de oro boca abajo, rodeado de una corona de espinas de sinople sobre campo de sable. La cruz tiene 3 esferas de azur en la punta y en los brazos diestro y siniestro, con un corazón de gules con ramo de sinople en el centro. Unas lágrimas de plata caen del matraz sobre este corazón, y se reúnen y fijan en él. Al cuartel superior derecho, dividido en una parte de oro con 3 astros de púrpura y otra de azur con 7 rayos de oro, se opone en la punta izquierda una tierra de sable con espigas de oro sobre campo tostado. En el cuartel superior izquierdo, una nube violeta sobre campo de plata, y 3 flechas de este mismo color, con plumas de oro y apuntando al abismo. En la punta derecha, 3 serpientes de plata sobre campo de sinople. Este bello emblema es tanto más importante para nosotros cuanto que revela los secretos relativos a la extracción del mercurio y a su conjunción con el azufre, puntos oscuros de la práctica, sobre los cuales han preferido todos los autores guardar un silencio religioso.
La Sainte-Chapelle, obra maestra de Pierre de Montereau, maravillosa urna de piedra erigida, de 1245 a 1248, para guardar las reliquias de la Pasión, presentaba también un conjunto alquímico muy notable. En la actualidad, sí, bien lamentamos vivamente la reparación del pórtico primitivo, en el que los parisienses de 1830 podrían admirar, con Víctor Hugo, dos ángeles, uno de los cuales tiene la mano en un vaso, y el otro en una nube, nos cabe aún la satisfacción de poseer intactas las vidrieras sur del espléndido edificio. Sería difícil encontrar en otra parte una colección más importante que la de la Sainte-Chapelle sobre las fórmulas del esoterismo alquímico. Emprender, hoja por hoja, la descripción de semejante bosque de cristal, sería tarea ardua y suficiente para llenar varios volúmenes. Nos limitaremos, pues, a ofrecer una muestra extraída del quinto vano, primer crucero, y que se refiere a la degollación de los santos inocentes, cuya significación dejamos explicada más arriba, iam. Exxi. No nos cansaremos de recomendar a los amantes de nuestra antigua ciencia y a cuantos sienten curiosidad por lo oculto, el estudio de los vitrales simbólicos de la Capilla Alta. Encontrarán mucho que observar en ellas, así como en el gran rosetón, incomparable creación de color y de armonía. Amiens. A semejanza de París, Amiens nos ofrece un notable conjunto de bajorrelieves herméticos. Circunstancia singular y digna de mención es que el pórtico central de Notre Dame de Amiens, pórtico del Salvador, es casi fiel reproducción, no solo de los motivos que adoman el pórtico de París, sino también por el orden que siguen. Solo ligeros detalles los diferencian. En París, los personajes sostienen discos. Aquí, escudos. En Amiens, el emblema del Mercurio es presentado por una mujer. En París, por un hombre. En ambos edificios, los mismos símbolos, los mismos atributos, y parecidos trajes y actitudes. No cabe duda de que la obra hermética de Guillermo el Parisiense ejerció verdadera influencia en la decoración del gran pórtico de Amiens. Por lo demás, la obra maestra picarda, magnífica entre todas, sigue siendo uno de los más puros documentos que nos haya legado la Edad Media. Su conservación permite a los restauradores respetar la mayor parte de los temas, y, de este modo, el admirable templo debido al genio de Robert de Luzarches, de Thomas y Renaud de Cormont, conserva en la actualidad todo su esplendor original. Entre las alegorías propias del estilo de Amiens, citaremos en primer lugar la ingeniosa representación del fuego, de rueda. El filósofo, sentado y con el codo apoyado en la rodilla derecha parece meditar o vigilar, lam. Exxidi. Sin embargo, este trébol de 4 hojas, muy característico según nuestro punto de vista, ha sido interpretado por algunos autores de manera muy diferente, Jourdain y Duval, Ruskin, de Bible, of Amiens, el abate Rosey. Después de ellos, Georges Durand, 1, creyeron descubrir su sentido en la profecía de Ezequiel, el cual, dice G. Durand, vio 4 animales alados, como los vio más tarde San Juan, y unas ruedas introducidas la una dentro de la otra. Lo que aquí se representaba es la visión de las ruedas. Tomando ingenuamente el texto al pie de la letra, el artista redujo la visión a su expresión más simple. El profeta está sentado en una roca y parece dormitar apoyado en la rodilla derecha. Delante de él, aparecen 2 ruedas de carruajes, y esto es todo. Esta versión contiene 2 errores. El primero delata un estudio incompleto de la técnica tradicional, de las fórmulas que observaban los Latomi en la ejecución de sus símbolos. El segundo, más claso, proviene de una observación defectuosa. En efecto, nuestros imaginemos tenían la costumbre de aislar o, al menos, de subrayar sus atributos sobrenaturales por medio de un cordón de nubes. Tenemos una prueba evidente de ello en la cara de los 3 contrafuertes del pórtico. En cambio, aquí, no observamos nada parecido. Por otra parte, nuestro personaje tiene los ojos abiertos. No está, pues, dormido, sino que parece vigilar mientras se desarrolla cerca de él la lenta acción del fuego de rueda. Por si esto fuera poco, es bien sabido que, en todas las representaciones góticas de apariciones, el iluminado está siempre de cara al fenómeno. Su actitud, su expresión, revelan invariablemente sorpresa o éxtasis, ansiedad o beatitud, lo cual tampoco se da en el caso que nos ocupa. Las 2 ruedas no son, ni pueden ser más que una imagen, de significación oscura para el profano, encaminada expresamente a velar una cosa muy conocida, tanto del iniciado, como de nuestro personaje. Por esto no vemos a este absorto en preocupaciones de este género, sino velando y vigilando, paciente, pero un poco cansado. 1. G. Durand, monografía de Primero Église Cathédrale d'Amiens, París, A. Picard, 1901. Terminados los penosos trabajos de Hércules, su labor ha quedado reducida al ludus puerorum de los textos, es decir, a mantener encendido el fuego, cosa que una mujer podría hacer fácilmente y con éxito mientras hila el copo. En cuanto a la doble imagen del jeroglífico, debemos interpretarlo como signo de las 2 revoluciones que deben actuar sucesivamente sobre el compuesto para asegurarle un alto grado de perfección.
A menos que se prefiera ver en ella la indicación de las dos naturalezas en la conversión, la cual se consigue también mediante una cocción suave y regular. Esta última tesis fue sostenida por Pernetti. En realidad, la cocción lineal y continua exige la doble rotación de una misma rueda, movimiento imposible de expresar en piedra y que explica la necesidad de dos ruedas trabadas de madera que forman una sola. La primera rueda corresponde a la fase húmeda de la operación, denominada lixación, en la cual el compuesto permanece fundido hasta la formación de una película ligera, que, al aumentar poco a poco en espesor, gana en profundidad. El segundo período, caracterizado por la sequedad o asesión, comienza a la segunda vuelta de la rueda, se realiza y se termina cuando el contenido del huevo, calcinado, aparece granulado o pulverulento, en forma de cristales, de arena o de ceniza. El comentarista anónimo de una obra clásica, 2, dice, a propósito de esta operación, que es verdaderamente el sello de la gran obra, que el filósofo hace cocer a un calor dulce y solar, y en un solo vaso, un solo vapor que se espesa poco a poco. Pero, ¿cuál ha de ser la temperatura del fuego exterior adecuada a esta cocción? Según los autores modernos, el calor inicial no debería superar la temperatura del cuerpo humano. Albert Poisson fija la base de 50, con aumentos progresivos hasta unos 3 centígrados. Philalethe, en sus reglas 3, afirma que el grado de calor que podrá tener del 2, la lumière sortant par soins des ténèbres, París, Doury, 1687, capítulo 3, pag. 30. 3. Regles du Philalethe pour se conduire dans l'œuvre hermétique, en Historia de la Philosophie hermétique, de Lenglet du Fresnoy. París, Custelier, 1742, t.i. Plomo, 327, o del estaño en fusión, 232, e incluso más fuerte, o sea, tal que los vasos puedan aguantarlo sin romperse, debe ser considerado un calor templado. Por ahí, dice, empezaréis vuestro grado de calor propio para el reino en que la naturaleza os ha dejado. En su 15ª regla, Philalethe insiste en esta importante cuestión. Después de advertir que el artista debe operar sobre cuerpos minerales y no sobre sustancias orgánicas, se expresa así. Es preciso que el agua de nuestro lado hierva con las cenizas del árbol de Hermes. Os exhorto a hacerla hervir, noche y día sin cesar, a fin de que, en las obras de nuestro mar tempestuoso, pueda subir la naturaleza celeste y descender la terrestre. Pues os aseguro que, si no la hacemos hervir, no podremos llamar jamás a nuestra obra una cocción, sino una digestión. Junto al fuego de rueda, señalaremos un pequeño motivo esculpido a la derecha del mismo pórtico y el cual, afirma G.I. Durand que es una copia del 7º medallón de París. He aquí lo que dice este autor, t. 1, pag. 336. Messieurs Jourdain y Duval llamaron inconsta este vicio opuesto a la perseverancia, pero nos parece que la palabra apostasía, propuesta por el abate Rosse, conviene más al tema representado. Es un personaje de cabeza descubierta, imberbe y tonsurado, clérigo monje, traje que le llega a mitad de las piernas, provisto de capucha, y que solo difiere del que lleva el clérigo del grupo de la cólera en el cinturón que lo ciñe. Arrojando a un lado el calzón y los zapatos, una especie de botas de media caña, parece alejarse de una bella iglesuca de ventanas largas y estrechas, de campanario cilíndrico y puerta en arco que se percibe a lo lejos y exclusive. En una llama Durand, en el pórtico principal de Notre Dame de París, el apóstata deja sus vestiduras dentro de la iglesia. En el vitral de la propia iglesia, se encuentra fuera y tiene claramente la actitud del hombre que huye. En Chartres, se ha desnudado enteramente y solo aparece cubierto con la camisa. Ruskin observa que, en las miniaturas de los siglos XII y XIII, el loco infiel es siempre representado descalzo. En cuanto a nosotros, no encontramos la menor correlación entre el motivo de París y el de Amiens. Mientras aquel simboliza el comienzo de la obra, este, por el contrario, expresa su terminación. La iglesia es más bien un atanor, y su campanario, que contradice las reglas más elementales de la arquitectura, el horno secreto que encierra el huevo filosofal. Este horno está provisto de aberturas a través de las cuales observa el artífice las fases del trabajo. Se olvidó un detalle importante y muy característico. Nos referimos al arco de bóveda vaciado en el basamento. Pues, es difícil admitir que una iglesia puede estar construida sobre bóvedas visibles, de modo que parece descansar sobre 4 pies. No es menos aventurado asimilar a una prenda de vestir la masa ligera que el artista señala con el dedo. Estas razones nos han llevado a pensar que el motivo de Amiens es fruto del simbolismo hermético y representa la cocción, así como el aparato ad hoc. El alquimista señala, con la mano derecha, el saco del carbón, y el abandono del calzado muestra hasta qué punto hay que llevar la prudencia y el silencio en este trabajo oculto. En cuanto al ligero indumento del artífice en el motivo de Chartres, se explica por el calor desprendido del horno. En
el cuarto grado de fuego, operando por la vía seca, se hace necesario mantener una temperatura próxima a los 1°C, indispensable también en la proyección. Nuestros modernos obreros de la industria metalúrgica visten, también a la sencilla manera del alquimista de Chartres. En verdad que nos complacería mucho saber la razón por la cual sienten los apóstatas la necesidad de despojarse de sus vestiduras al alejarse del templo. Precisamente, hubiera debido dársenos esta razón, si se quería mantener y explicar la tesis formulada por los citados autores. Ya hemos visto que, en Notre Dame de París, el atenor torna igualmente la forma de una torrecilla levantada, sobre bóvedas. Huelga decir que era imposible, esotéricamente, reproducirlo tal como era en el laboratorio. Se limitaron, pues, a darle una forma arquitectónica, sin suprimir, empero, sus características, capaces de revelar su verdadero destino. En él encontramos las partes constituyentes del hornillo alquímico, cenicero, torre y cúpula. Desde luego, los que hayan consultado las estampas antiguas, y en particular los grabados en madera de la pirotecnia que Jean-Liebaut insertó en su tratado 4, no se dejarán engañar por las apariencias. Los hornos son representados en forma de torreones, con sus glacis, sus almenas y sus troneras. Algunas combinaciones de estos aparatos llegan a tomar el aspecto de edificios o de pequeñas fortalezas de los que salen picos de alambique y cuellos de retorta. Contra el pie derecho del pórtico principal volvemos a encontrar, en un trébol de 4 hojas empotrado, la alegoría del gallo y la zorra, tan apreciada por Basilio Valentín. El gallo está posado en una rama de roble, que la zorra trata de alcanzar, iam. XXXB. Los profanos verán en ello el tema de una fábula muy popular en la Edad Media, la cual, según Jourdain y Duval, sería prototipo de la del cuervo y la zorra. Pero no se ve, añade G. Durand, el o los perros que son complemento de la fábula. Este detalle típico no parece haber llamado la atención a los autores sobre el sentido oculto del símbolo. Y, sin embargo, nuestros antepasados, traductores exactos y meticulosos, no habrían dejado de hacer figurar a aquellos actores, si se hubiese tratado de una escena conocida de una fábula. Tal vez convendría desarrollar aquí el sentido de la imagen, en favor de los hijos de la ciencia, nuestros hermanos, más de lo que creímos oportuno hacerlo a propósito del mismo emblema esculpido en el pórtico parisiense. Más adelante explicaremos la estrecha relación existente entre el gallo y el roble, que tiene su analogía en el lazo familiar. De momento, diremos tan solo que el gallo y la zorra no son más que un mismo jeroglífico que abarca dos estados físicos distintos de una misma materia. Lo que primero salta a la vista es el gallo, o porción volátil, y, por consiguiente, activa y llena de movimiento, extraída del sujeto, el cual tiene el roble por emblema. Aquí está nuestra famosa fuente, cuya agua clara brota del pie del árbol sagrado, tan venerado por los druidas, y la cual fue llamada Mercurio por los antiguos filósofos, aunque no tenga el menor parecido con él. 4. Véase Jean-Liebaut, 4 libres de Secrets de Medicine et Philosophie Chimique. París, Jacques Dupuis, 1579, Pax. 17 y 19. Azogue vulgar. Pues el agua que nosotros necesitamos es seca, no moja las manos y sale de la roca al ser esta golpeada por la vara de Aarón. Tal es la significación alquímica del gallo, emblema de Mercurio para los paganos, y de la resurrección para los cristianos. Este gallo, por muy volátil que sea, puede convertirse en el fénix, antes, empero, debe tomar el estado de fijeza provisional que caracteriza el símbolo del raposo, nuestra zorra hermética. Es importante saber, antes de emprender la práctica, que el mercurio contiene en sí todo lo necesario para el trabajo. Bendito sea el Altísimo, exclama Geber, que creó este mercurio y le dio una naturaleza a la cual nada puede resistirse. Pues, sin él, por mucho que hiciesen los alquimistas, su labor sería inútil. Es la única materia que nos hace falta. En efecto, esta agua seca, aunque enteramente volátil, puede, si se descubre el medio de retenerla largo tiempo al fuego, hacérselo bastante fija para resistir un grado de calor que habría sido suficiente para evaporarla en su totalidad. Entonces cambia de emblema, y su resistencia al fuego y su calidad de pesada hacen que se le atribuya a la zorra como símbolo de su nueva naturaleza. El agua se ha convertido en tierra y el mercurio en azufre. Sin embargo, esta tierra, a pesar de la bella coloración que ha tomado en su prolongado contacto con el fuego, no serviría de nada en su forma seca. Un viejo axioma nos enseña que toda tintura seca es inútil en su sequedad. Conviene, pues, disolver de nuevo esta tierra o esta sal en la misma agua de la que nació, o, lo que viene, hacer lo mismo, en su propia sangre, a fin de que vuelva a ser volátil y de que la zorra adquiera de nuevo la complexión, las alas y la cola del gallo. A través de una segunda operación, parecida a la anterior, el compuesto se coagulará de nuevo y volverá a luchar contra la tiranía del fuego, pero, esta vez, en la propia fusión y no ya a causa de su calidad de seca.
Así nacerá la primera piedra, no absolutamente fija ni absolutamente volátil, pero sí bastante permanente al fuego y muy penetrante y muy fusible, propiedades que será necesario aumentar mediante una tercera reiteración de la misma técnica. Entonces, el gallo, atributo de San Pedro, piedra verdadera y fluyente, sobre la que descansa el edificio cristiano, el gallo habrá cantado 3 veces. Pues es él, el primer apóstol, quien posee las 2 llaves enlazadas de la solución y la coagulación. Él es el símbolo de la piedra volátil que el fuego convierte en fija y densa al precipitarla. Nadie ignora que San Pedro fue crucificado cabeza abajo, entre los bellos motivos del pórtico norte, o de Saint-Firmin, casi enteramente ocupado por el zodíaco y las correspondientes escenas bucólicas o domésticas, señalaremos 2 interesantes bajorrelieves. El primero de ellos representa una ciudadela cuya puerta, maciza y con cerrojos, está flanqueada de torres almenadas, entre las cuales se levantan 2 pisos de construcciones. Un tragaluz enrejado adorna el basamento. Será el símbolo del esoterismo filosófico, social, moral religioso que se revela y se desarrolla a lo largo 115 tréboles de 4 hojas. O debe más bien, en este motivo del año 1225, la idea madre de la fortaleza alquímica, recuperada y modificada por Conrad en 1609. O será el palacio, misterioso y cerrado, del rey de nuestro arte, de que hablan Basilio Valentín y Filalete. Sea lo que fuere, ciudadela o mansión real, el edificio, de aspecto imponente y rudo, produce una verdadera impresión de fuerza y de inexpugnabilidad. Construido para conservar algún tesoro o para guardar algún secreto importante, parece como si no se pudiera entrar en él más que poseyendo la llave de las sólidas cerraduras que lo protegen de toda fractura. Tiene algo de prisión y de caverna, y la puerta da la impresión de algo siniestro y amenazador, que nos hace pensar en la entrada del Tártaro. Los que aquí entráis, perded toda esperanza. El segundo trébol de 4 hojas, colocado inmediatamente debajo de aquel, nos muestra unos árboles muertos, con sus nudosas ramas torcidas y entrelazadas, bajo un firmamento deteriorado, pero en el que se distinguen todavía las imágenes del sol, de la luna y de algunas estrellas Laminae-Xxvi. Este terna hace referencia a las materias primas del gran arte, planetas metálicos a los que el fuego, nos dicen los filósofos, ha causado la muerte, y a los que la fusión ha hecho inertes, sin poder vegetativo, como los árboles en invierno. Por esto los maestros nos han recomendado tantas veces que los recrudezcamos, proporcionándoles, con la forma fluida, el agente propio que perdieron en la reducción metalúrgica. Pero, ¿dónde encontrar este agente? Este es el gran misterio que hemos rozado a menudo en el curso de este estudio, troceándolo al azar de los emblemas, a fin de que solo el investigador perspicaz pueda conocer sus cualidades e identificar su sustancia. No hemos querido seguir el viejo método, por el cual se decía una verdad, expresada parabólicamente, acompañada de una o de varias alegaciones espaciosas o adulteradas, para desorientar al lector incapaz de separar la buena mies de la cizaña. Ciertamente, se podrá discutir y criticar este trabajo, más ingrato de lo que pudiera creerse, pero estamos seguros de que jamás se nos podrá acusar de haber escrito un solo embuste. Según se afirma, no todas las verdades son buenas para ser dichas, mas, a pesar de esta máxima, nosotros entendemos que es posible hacerlas comprender empleando cierta finura en el lenguaje. Nuestro arte, decía ya Artepius, es enteramente cabalístico, y, efectivamente, la cábala nos ha sido siempre de gran utilidad. Nos ha permitido, sin alterar la verdad, sin desnaturalizar la expresión, sin falsificar la ciencia ni perjurar, decir muchas cosas que uno buscaba en vano en los libros de nuestros predecesores. En ocasiones, ante la imposibilidad en que nos hallábamos de ir más lejos sin violar nuestro juramento, preferimos el silencio a las alusiones engañosas, el mutismo al abuso de confianza. Piénsese, por ejemplo, en lo que podemos decir aquí, ante el secreto de los secretos, ante este verbum dimisum, del que hemos hecho ya mención, y que Jesús confió a sus apóstoles, según el testimonio de San Pablo, 5. Yo he sido hecho ministro de la Iglesia por voluntad de Dios, el cual me ha enviado a vosotros para cumplir su palabra. Es decir, el secreto que ha estado oculto desde todos los tiempos y todas las edades, pero que, ahora, manifiesta a aquellos que considera dignos. 5. San Pablo, Epístola a los Colosenses, capitán. I. v. 25 y 26. ¿Qué podemos decir nosotros, sino alegar el testimonio de los grandes maestros que, también ellos, han tratado de explicarlo? El caos metálico, producto de las manos de la naturaleza, contiene en sí todos los metales y no es en modo alguno metal. Contiene el oro, la plata y el mercurio. Sin embargo, no es oro, ni plata, ni mercurio 6. Este texto es claro. Pero, ¿preferís el lenguaje simbólico? Aimón, 7, nos da un ejemplo de él cuando dice: para obtener el primer agente, hay que trasladarse a la parte posterior del mundo, donde se oye retumbar el trueno, soplar el viento, caer el granizo y la lluvia. Allí se encontrará la cosa, si uno la busca.
Todas las descripciones que nos han dejado los filósofos de su sujeto, o materia prima que contiene el agente indispensable, son sumamente confusas y misteriosas. He aquí algunas, escogidas entre las mejores. El autor del comentario sobre la luz saliendo de las tinieblas escribe, en la página 108, la esencia en la cual mora el espíritu que buscamos está injertada y grabada en él, aunque con rasgos y facciones imperfectos. Lo mismo, dice Ricleus el inglés al comienzo de sus 12 puertas y Egidius de Badis en su diálogo de la naturaleza, hace ver claramente, y como en letras de oro que ha quedado, en este mundo, una porción de este primer caos, conocida, pero despreciada por alguien, y que se vende públicamente. Y el mismo autor, añade, en la página 263, que este sujeto se encuentra en muchos lugares y en cada uno de los 3 reinos. Pero, si consideramos la posibilidad de la naturaleza, es cierto que solo la naturaleza metálica debe ser ayudada de la naturaleza y por la naturaleza. Así, pues, solo en el reino mineral. 6. Les Autier d'Hermopyle, entra y test de la transmutación des metaux. Mans. Anon. Del sigio Esbiri, estrofa. XXB. 7. Aimon, epístola de Lapidibus Philosophicis. Tratado 192, T. If del Teatrum Chemicum. Argentorati, 1613. Donde reside la simiente metálica, debemos buscar el sujeto adecuado para nuestro arte. Hay una piedra de gran virtud, dice a su vez Nicolás Valois, 8, y es llamada piedra y no es piedra, y es mineral, vegetal y animal, que se encuentra en todos los lugares y en todos los tiempos, y en todas las personas. Flamel, 9, escribe de modo parecido. Hay una piedra oculta, escondida y enterrada en lo más profundo de una fuente, la cual es vil, abyecta y en modo alguno apreciada, y está cubierta de fieno y de excrementos, a la cual, aunque no sea más que una, se le dan toda clase de nombres. Porque, dice el sabio Morien, esta piedra que no es piedra está animada, teniendo la virtud de procrear y engendrar. Esta piedra es blanca, pues toma su comienzo, origen y raza de Saturno o de Marte, el Sol y Venus. Y si es Marte, Sol y Venus, existe, dice Le Breton, 10, un mineral conocido de los verdaderos sabios que lo ocultan en sus escritos bajo diversos nombres, el cual contiene en abundancia lo fijo y lo volátil. Los filósofos hicieron bien, escribe un autor anónimo, 11, en ocultar este misterio a los ojos de aquellos que solo aprecian las cosas por el uso que les han dado, pues, si conociesen, o si se les revelase abiertamente la materia, que Dios se ha complacido en ocultar en las cosas que a ellos les parecen útiles, las tendrían en mayor estima. Aquí una idea parecida a otra de la imitación, 12, con la que pondremos fin a estas citas abstrusas. Aquel que estima las cosas en lo que valen, y no las juzga según el mérito del aprecio de los hombres, posee la verdadera sabiduría. Y volvamos ahora a la fachada de Amiens. El maestro anónimo que esculpió los medallones del pórtico de la Virgen Madre interpretó de modo muy curioso la 8 obras de N. Grosparny y Nicolás Valois, Mans. Cit. Pag. 140. 9. Nicolas Flamel, Original du Désir o Trésor de Philosophie. París, Ulpeau, 1629, Pag. 144. 10. Le Breton, Clefs de la Philosophie Spagirique. París, Humbert, 1722, página 240. 11. La Clef du Cabinet Hermétique, Mans. Cit. Pag. 10. 12. Imitación de Cristo, Lib. Y, Capitán 1, v. 6. Condensación del espíritu universal. Un adepto contempla un raudal de rocío celeste que cae sobre una masa que numerosos autores consideran que es un vellón. Sin impugnar esta opinión, es igualmente verosímil suponer que se trata de un cuerpo diferente, tal como el mineral designado con el nombre de magnesia o de imán filosófico. Se observará que el agua cae únicamente sobre el objeto de referencia, lo cual parece expresar la existencia de una virtud de atracción oculta en este cuerpo, cosa que no sería baladí tratar de establecer, lamina XXV. Creemos que este es el lugar adecuado para rectificar ciertos errores cometidos a propósito de un vegetal simbólico, el cual, tomado a la letra por alquimistas ignorantes, contribuyó en gran manera a desacreditar la alquimia y a ridiculizar a sus partidarios. Nos referimos al nostoc. Esta criptogama, conocida por todos los campesinos, se encuentra en el campo por todas partes, ora sobre la hierba, ora sobre el suelo, en los campos de labor, al borde de los caminos o en la orilla de los bosques. En primavera, muy de mañana, las encontramos voluminosas, hinchadas, de rocío nocturno. Gelatinosas y temblorosas, de ahí su nombre de tremelas, tienen a menudo un color verdoso y se secan con tal rapidez bajo la acción de los rayos solares, que se hace imposible encontrar su rastro en el mismo lugar en que se mostraban pocas horas antes. Todas estas características combinadas, aparición súbita, absorción del agua e hinchazón, coloración verde, consistencia blanda y pegajosa, permitieron a los filósofos tomar esta alga como tipo jeroglífico de su materia.
Ahora bien, es sumamente probable que lo que vemos en el trébol de 4 hojas de Amiens, absorbiendo el rocío celeste, sea un amasijo de plantas de este género, símbolo de la magnesia mineral de los sabios. No nos detendremos mucho en los múltiples nombres aplicados al Nostoki que, en la mente de los maestros, designaban únicamente su principio mineral, principio vital celeste, salivazo de luna, mantequilla de tierra, grasa de rocío, vitriolo vegetal, floscoeli, etc., según la considerasen como receptáculo del espíritu universal, o como materia terrestre, exhalada desde el centro en estado de vapor y coagulada después, por enfriamiento al entrar en contacto con el aire. Estos términos extraños, que tienen, sin embargo, su razón de ser, hicieron olvidar la significación real e iniciática del Nostok. Esta palabra procede del griego ibe, gxtok, equivale al latino nox, noctis, la noche. Es, pues, una cosa, que nace por la noche, que tiene necesidad de la noche para desarrollarse y que solo de noche puede ser utilizada. De esta manera, nuestro sujeto queda admirablemente oculto a las miradas profanas, aunque pueda ser fácilmente distinguido y manipulado por aquellos que poseen un conocimiento exacto de las leyes naturales. Pero, cuán pocos hay, se toman el trabajo de reflexionar y siguen siendo simples en su razonamiento. Decidnos, vosotros que tanto habéis laborado ya, ¿qué pretendéis hacer con vuestros hornillos encendidos, con vuestros numerosos, variados e inútiles utensilios? ¿Esperáis realizar una verdadera y entera creación? No, por cierto, puesto que la facultad de crear solo pertenece a Dios, único creador. Entonces, lo que deseáis provocar en el seno de vuestros materiales es una generación. Pero, en este caso, necesitáis la ayuda de la naturaleza, y podéis estar seguros de que esta ayuda os será negada si, por mala suerte o por ignorancia, no ponéis a la naturaleza en condiciones de aplicar sus leyes. ¿Cuál es, entonces, la condición primordial, esencial, para que pueda manifestarse una generación cualquiera? Responderemos por vosotros: la ausencia total de toda luz solar, incluso difusa o tamizada. Mirad a vuestro alrededor, interrogad a vuestra propia naturaleza. ¿Acaso no observáis que, tanto en el hombre como en los animales, la fecundación y la generación se producen, gracias a cierta disposición de los órganos, en una oscuridad completa, hasta el día del nacimiento? Es en la superficie del suelo, a plena luz, o, dentro de la tierra, en la oscuridad, donde pueden germinar y reproducirse las semillas vegetales. ¿Es el día o es la noche quien vierte el rocío fecundante que las alimenta y vigoriza? Observad las setas, no nacen, crecen y se desarrollan en la noche. Y, en cuanto a vosotros mismos, ¿no es acaso durante la noche, en el sueño nocturno, que vuestro organismo repara sus pérdidas, elimina sus residuos y elabora nuevas células y nuevos tejidos para reemplazar lo que ha quemado, gastado y destruido a la luz del día? Incluso los trabajos de digestión, de asimilación y de transformación de los alimentos en sangre y sustancia orgánica, se realizan en la oscuridad. ¿Queréis hacer una prueba? Tomad unos cuantos huevos fecundados y hacedlos empollar en una pieza bien iluminada. Al término de la incubación, todos estos huevos contendrán embriones muertos, más o menos descompuestos. Si llegan a ser algún polluelo, será ciego, raquítico, y tardará muy poco en morir. Tal es la influencia nefasta del sol, no sobre la vitalidad de los individuos constituidos, sino sobre la generación. Y no os imaginéis que tengamos que limitar a los reinos orgánicos los efectos de esta ley fundamental de la naturaleza creada. Incluso los minerales, a pesar de sus reacciones menos visibles, se encuentran sometidos a ella lo mismo que los animales y los vegetales. Sabido es que la obtención de la imagen fotográfica se funda en la propiedad que poseen las sales de plata de descomponerse bajo la luz. Estas sales recobran, pues, su estado metálico inerte, mientras que, en el laboratorio oscuro, habían adquirido una cualidad activa, viva y sensible. Dos gases mezclados, el cloro y el hidrógeno, conservan su integridad mientras son tenidos a oscuras. Se combinan lentamente bajo una luz difusa, y con una explosión brutal, en el momento en que interviene el sol. Un gran número de sales metálicas en disolución se transforman o precipitan en más o menos tiempo, a la luz del día. Así, el sulfato terroso se convierte rápidamente en sulfato férrico, etc. No hay que olvidar, pues, que el sol es el destructor por excelencia de todas las sustancias demasiado jóvenes, demasiado débiles para resistir su poder ígneo. Y es esto tan cierto, que esta acción especial ha servido de fundamento a un método terapéutico para la curación de afecciones externas y para la rápida cicatrización de llagas y heridas. Ha sido este poder mortal del astro sobre las células microbianas, en primer lugar, y sobre las células orgánicas, a continuación, lo que ha permitido instaurar el tratamiento fototerápico. Y ahora, trabajad de día si así os place, pero no os echéis la culpa si vuestros esfuerzos acaban siempre en fracaso.
Nosotros sabemos que la diosa Isis es la madre de todas las cosas, que las lleva a todas en su seno, y que solo ella es la dispensadora de la revelación y de la iniciación. Profanos, que tenéis ojos para no ver y oídos para no oír, ¿a quién dirigiríais, sino vuestras plegarias? Ignoráis que solo puede llegarse hasta Jesús por la intercesión de su madre. Santa María ora pro nobis. Y la Virgen es representada, para vuestra instrucción, de pie sobre la media luna y, siempre vestida de azul, color simbólico del astro de la noche. Podríamos decir mucho más acerca de esto, pero creemos que ya hemos hablado bastante. Terminemos, pues, el estudio de los tipos herméticos originales de la Catedral de Amiens, señalando, a la izquierda del mismo pórtico de la Virgen Madre, un pequeño motivo angular con una escena de iniciación. El maestro señala a 3 de sus discípulos el astro hermético del que tanto hemos hablado, la estrella tradicional que sirve de guía a los filósofos y les revela el nacimiento del Hijo del Sol, Lam. Xxvili. Recordemos aquí, a propósito de este astro, la divisa de Nicolás Rollin, canciller de Felipe el Bueno, que fue pintada en 1447 en el embaldosado del hospital de Beaune, fundado por él. Esta divisa, presentada a la manera de un acertijo, sola, daba testimonio de la ciencia de su poseedor mediante el signo característico de la obra, la única, la sola estrella. Bourges. Y Bourges, vieja ciudad del Berry, silenciosa, recoleta, tranquila y gris como un claustro monástico, legítimamente orgullosa de su admirable catedral, ofrece además a los amantes del pasado otros edificios no menos notables. Entre estos, el palacio de Jacques Coeur y la mansión La Gemant son las más puras gemas de su maravillosa corona. Diremos poco del primero, que fue antaño verdadero museo de emblemas herméticos. El vandalismo se cebó en él. Sus sucesivos destinos arruinaron la decoración interior, y, si la fachada no se hubiera conservado en su estado primitivo, nos sería hoy imposible imaginar, ante las paredes desnudas, las salas maltratadas y las altas galerías, amenazando ruina, la magnificencia original de esta suntuosa mansión. Jacques Coeur, tesorero mayor de Carlos Brache, que la hizo construir en el siglo XV, tuvo reputación de adepto experimentado. En efecto, David de Planiscampi dice que poseía el don preciso de la piedra en blanco, o sea, dicho en otros términos, de la transmutación de los metales viles en plata. Quizá le vino de esto su título de tesorero. Sea como fuere, debemos reconocer que Jacques Coeur hizo cuanto pudo por acreditar, mediante una profusión de símbolos escogidos, su calidad verdadera, o supuesta, de filósofo por el fuego. Todo el mundo conoce el blasón y la divisa de este alto personaje, 3 corazones ocupando el centro de este emblema, presentado como un jeroglífico, Availlans Couvers rien sum possible. Soberbia máxima, rebosante de energía y que, si la estudiamos según las reglas cabalísticas, adquiere una significación bastante singular. En efecto, leemos Coeur con la ortografía de la época, y obtendremos a un mismo tiempo, 1. El enunciado del espíritu universal, rayo de luz. 2. El nombre vulgar de la materia básica trabajada, el hierro, y 3. Las 3 reiteraciones, indispensables para la perfección total de los 2 magisterios, los 3 Coeurs. Estamos, pues, convencidos de que Jacques Coeur practicó personalmente la alquimia, o, al menos, presenció la elaboración de la piedra en blanco, mediante el hierro transformado en esencia y cocido 3 veces. Entre los jeroglíficos predilectos de nuestro tesorero, la concha de Santiago ocupa, lo mismo que el corazón, un lugar preponderante. Las 2 imágenes aparecen siempre reunidas o dispuestas simétricamente, tal como podemos ver en los motivos centrales de los círculos tetralobulados de las ventanas, de las balaustradas, de los tableros, del picaporte, etc. Indudablemente, esta dualidad de la concha y el corazón puede constituir el jeroglífico del nombre del propietario, o su firma criptográfica. Sin embargo, las conchas pectiniformes, pecten jacoboaeus de los naturalistas, han sido siempre insignia de los peregrinos de Santiago. Se llevaban en el sombrero, como podernos observar en una estatua de la abadía de Westminster, alrededor del cuello prendidas en el pecho, siempre de modo muy visible. La concha de Compostela, Iam Six, sobre la cual habría mucho que decir, sirve, en el simbolismo secreto, para designar el principio Mercurio, uno, llamado también viajero peregrino. La llevan, místicamente todos aquellos que emprenden la labor y tratan de obtener la estrella, Compos Estella. Nada tiene, pues, de sorprendente que Jacques Coeur hiciese reproducir, en la entrada de su palacio, el icon peregrini tan popular. 1. El mercurio es el agua bendita de los filósofos. Las grandes conchas servían antaño para contener el agua bendita. A menudo las encontrarnos todavía en muchas iglesias rurales. Entre los alquimistas de la Edad Media. ¿Acaso no describe el propio Nicolás Flamel, en sus figuras jeroglíficas, el viaje parabólico que emprendió, según dice, para pedir al señor Yago de Galicia, ayuda, luz y protección? Todos los alquimistas se hallan, en sus comienzos, en igual situación.
Tienen que realizar, con el cordón por guía y la concha por insignia, este largo y peligroso recorrido, una de cuyas mitades es por vía terrestre y la otra por vía marítima, deben ser ante todo peregrinos, y, después, pilotos. La capilla, restaurada y enteramente pintada, es poco interesante. Si exceptuamos el techo de cruzadas ojivas, donde una veintena de ángeles demasiado nuevos llevan el globo en la frente y desenrollan filacterias, y una anunciación, esculpida sobre el tímpano de la puerta, nada queda ya del simbolismo de antaño. Pasemos, pues, a la pieza más curiosa y más original del palacio. En la cámara llamada del tesoro, observamos, esculpido en una ménsula, un delicioso grupo ornamental. Se afirma que representa un encuentro de Tristán e Isolda.